Mi pregunta es, yo lo que, porque una pregunta en una respuesta. No, es que el tema de él es complejo porque es que él tiene que playar, saber qué fue, porque que lo jalan por un pie. Y que Baphomet lo jaló por un pie. Puede ser que lo sienten en el espíritu también eso. Hicieron la obra. Porque el Satán, cuando tú hablas de Satán, es una representación. Satán, en realidad, a pesar de ser una entidad, es un título. Es un título. Yo vengo de una familia que practicaba toda clase de cosas. Yo vi hombres comiendo vidrio, masticándolo así, enterrándose cuchillos sin que se le pudieran clavar, y vi gente caminando sobre el fuego. Pero yo, en su cuerpo. pequeño, en su cuerpo. Señores, Dios le bendiga y Dios le guarde, la paz del eterno Yahweh sea con cada uno de ustedes. Bienvenido a este su programa, El Choque de Titanes. Estamos hoy bíblicos, como siempre, sacamos los herejes como el Pastor Bacano, Navi, Gaby. Y hoy traemos gente de élite, de altura. Aquí yo veo a todo el mundo con un anillo en sus manos. Y ustedes saben que estamos entre doctores, entre licenciados, entre maestros. Tenemos a Jimmy Neutron, que ese hombre tiene 10 anillos, casi como los de LeBron. Así que cuidado, señor. Cuidado que tú estás fuerte aquí. Hoy nos place en tener aquí a unos hermanos que estimamos también en el Señor. Hemos visto al pastor en el toque de queda, pero el toque de queda está medio cabizbajo, entonces que lo hemos un poco sacado de allí para que esté con nosotros. Vamos a estar dejando que nuestro hermano pastor Sandy Matos se esté presentando y saludando a la audiencia. Amén. Buenas noches a todos. Dios le bendiga. Para mí es un honor estar aquí una vez más compartiendo con estos titanes. Así que la paz y muchas bendiciones para todas esas personas que siempre se conectan en este programa. Dios le bendiga. Bienvenido, pastor Sandy Matos. Un placer tenerle por acá. Así dejamos también al doctor en divinidades. Buenas noches, saludos, bendiciones donde quiera que estén. Ramón Cabral, aquí estamos. Y que el Padre les bendiga donde quiera. Amén, amén, amén. Inclínate siempre hacia la derecha para que no te salga en la cámara. Si quieren, bajen un poquito más. Pon tu celular para acá. Sí, ahí. Yes. Bienvenido, doctor. Vi que mi gente de Medellín te estaba saludando a todos los saludo a toda mi gente de Medellín, Colombia. Desde República Dominicana para todos ustedes. Desde esta cabina siempre fuerte, Los Titanes. Señores, Dios le bendiga. Así también dejamos al compañero de prisiones de nuestro hermano pastor Sandy Matos para que esté saludando. Aleluya, buenas noches a todos. Dios les continúe bendiciendo. Un gozo, un privilegio de formar parte de esta asignación de hombres que han marcado esta generación. Mi hermano, Dios mío, profético. El anciano. Dios mío, sinónimo de sabiduría y entendimiento. Un gusto, un placer. Reciban el saludo de su hermano Abraham Batista. Nos congregamos en la Iglesia de Restauración en Cristo Venceremos. Un saludo de mi amada esposa Mariela y mis 3 hijos. Estamos aquí en fuego, en Llamará. Correctosa. Está asegurado ya. Una pregunta, Abraham, ¿nos conocemos o nos conocíamos? Creo que me identifico cuando veo tu rostro así, hay como una familiarización y me lleva a la eternidad pasada. Dios mío. Sí, No, pero así, no, de tampoco. verdad que sí. Señores, estamos en los X-Men, el pasado, presente del futuro. Llévalo despacio. Ay, Dios mío. También dejamos a uno de los más aclamados aquí, doctor en ciencia, el Aristóteles tiembla ante él. Señores, Jimmy Neutron. Dios les bendiga a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en su vida. Estoy frío con los siempre fuertes. Me dijeron el otro día que la camisa estaba bonita, me puse esta también y voy a venir nada más en camisa. Ya está bien bonita, de verdad. No la repetiste, wow. Que trajiste otra. Dios, claro. Mírame. Iba a venir con esa sola, pero utiliza el secreto de nosotros. Ve al 10 y 20, bájate ahí, plánchala con un chin de agua y eso se ve que vale $700. Sí. Es cierto. Oh, pero ven acá. Polo esa. ¿Quién dijo, varón? Esa me la regalan. Es un Señores, testimonio que yo tengo. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema, gracias a la audiencia que se conecta ahí. Dele like.
esto va a hacer que YouTube expanda el contenido porque al parecer es bueno. Así que si usted le parece bueno este contenido, denle un like y déjenos su comentario, que así se hace también patente entre nosotros. Hay personas que ya le conocemos por nombre porque siempre están comentando y por eso les saludamos. Usted también quiere ser de ese grupo, siempre salude y ya verá cómo le tomaremos en cuenta. Neutrón. Desátame un misterio. ¿Por qué yo cambié? Porque mira, de verdad, esta camisa, así como tú la ves, fue de lo primero que me dieron cuando yo llegué al evangelio. Yo no tenía camisa ni pantalón, yo usaba bermuda y un viaje de tenis. Y ese es el manto del testimonio, entonces. Sí, no, y no tanto eso, yo tengo varias, que yo desde que yo me convertí, y mira que realmente en la iglesia donde yo voy, o sea, donde yo iba en ese tiempo, no exigía eso, o sea, tú podías ir como tú quieras. Y sin embargo, no sé, como que Dios trabajó por ahí, dijo, empiecen a ponerme la camisa, muchachos. A Jimmy Neutron. Sí. Wow, yo abandoné, varón, en la senda antigua. No, Varón, ayúdame. Tú eres un bandido. Pero señores, seguimos Yo no me acá. andaba encamisado todo el tiempo. Mira, ¿Tú eres moderador o qué de este sistema? ¿Podemos iniciar? No sé si tú te parece bien. Apaga la cámara para darle eso. Vamos, bueno, sí, debía apagarla. Señores, hoy traemos un tema aquí. Hoy vamos a hablar un poco de la demonología. Queremos hablar del origen de estos individuos, también de ángeles. Y creo que tenemos la gente correspondiente para esto aquí, la gente que son una amalgama que pueden formar una buena onda en este lugar. Así que yo quiero comenzar con una pregunta sencilla para ustedes y luego entramos en materia. Pastor Sandy Mato, ¿ha tenido usted algún encuentro con un ángel? ¿Lo ha visto? ¿Se han manifestado en alguna actividad que usted esté presente? ¿Qué tanto usted puede informarnos de esa área? Si te hablo en un lenguaje coloquial, los ángeles son más reales que nosotros, porque el mundo físico es la sombra del mundo espiritual. O sea, el mundo espiritual es más real que el físico. Entonces va a depender de donde tú estás sembrando. Si tú analizas una sombra no puede tomar nada. Lo que lo tome eres tú. Entonces, claro que sí, yo he visto manifestaciones de ángeles, los ángeles me han visitado en forma varonil, ¿verdad? También lo he visto también en luz, ellos son resplandecientes cuando se manifiestan en forma de luces, pero también lo he visto en forma varonil. También lo he visto en forma, una vez acá en Santo Domingo, cuando había el problema con Haití, que estaban todas las naciones, la ONU, entre otras naciones. Yo en una revelación, yo vi un ángel que descendió en forma de militar y me dijo, yo he descendido porque hay problema en el país, y entonces le seguían unos ángeles que estaban bajo el mando de él, que las armas que ellos tenían no eran armas terrenales, pero no eran espadas, eran armas que yo no las puedo definir. Y él me dijo, yo he venido porque hay problema en el mundo espiritual, y el rango que le vi era de 3 estrellas, o sea que era un mayor general. Dios mío. 3 estrellas. Un teniente general. Señores, esto está poderoso. Yo creo que lo escuché a usted una vez diciendo como que entre la guerra de Haití había un ángel que guardaba Dominicana. Sí, No, sí, él dijo eso. Sí. Cuéntanos, acompañando lo que dice el pastor Sandy. Sí, por ejemplo, en el tiempo en que Haití estaba fraguando o fraguachando también, se puede decir, un plan contra la nación, el Señor en esa época me habló y me dijo, Ramón, yo tengo un ángel que cuida esta nación, y es un ángel príncipe. Y esa vez yo estaba encerrado en un monte que se llama Monte Sinaí en Jaina, la pared de Jaina, no sé si usted ha ido por allá, Pastor Sandy. Sí, he tenido certeza del monte. Sí. He ido a San Cristóbal, al monte San Cristóbal. En la cueva, todo eso por ahí. Bien. Y entonces el Señor me dijo, ese ángel se llama el ángel de la misericordia. Es el ángel que está adherido a esta nación, colocado en esta nación, y ese ángel impide que pueda llegar el mal desde allá hasta acá. ¿Por qué? Porque es un ángel de misericordia, pero para los que quieren hacer el mal es un ángel fuerte. ¿Entiendes? Entiendo. Es importante aclarar algo Sí. de ese tema de ti, porque es un tema un poco espinoso, ya que nosotros tenemos muchos siervos que son de origen haitiano, otros son haitianos, en Haití hay hombres Sí, de Dios. sí, sí. Es un problema. Haití se forma de 6 tribus africanas llamadas los Uroya. Lo trajeron aquí los feributeros, que eran unos, ¿cómo se llama? Los piratas. Los ¿no? piratas que vinieron en la Ajá. época de Colón, entre Colón. Lo esa. trajeron los colonos. Ellos trajeron aproximadamente 500,000 africanos. Sí.
Y, Como esclavos. Como esclavos. Y los franceses eran 200,000, o sea que lo multiplicaban. Sí. Pero la esclavización fue tan fuerte que provocaron en ellos una revuelta. ¿Cuál fue la revuelta? En el 1791 hubo un bucán llamado Gukman, ese que hace el primer pacto con Satanás. Esa noche se la llamó la noche de Huacaimán. Mataron más de 1,000 colonos, le cortaron la cabeza. Luego ese pacto lo sigue Toussaint Louverture para el 1822 y ahí es que él sigue ese pacto y se le entrega la isla directamente, esta isla completa. Sí. Pero, y también Satanás le dio la libertad con los franceses. Por eso Haití fue el primer país de Latinoamérica que fue libre. Y que hizo la bandera. 1804, 1802 al 4. 1804 y en el 1822 es que ellos toman la isla. Ajá. Cuando toman la isla viene Duarte. Duarte era cristiano. Hay gente que andan diciendo que Duarte era masón. El pensamiento de Duarte no era masón. Ese juramento que él dijo en el 1838, en el nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad de Dios, juro que la República Dominicana tiene que ser libre de toda potencia extranjera. Eso no es masón. No. Eso es cristiano. Entonces Duarte hace ese juramento en el 1838, que es donde forman la Trinitaria. Y ya para el 1844 que viene la liberación. Ahora bien, Haití significa tierra alta. Sí. Entonces, Montañosa. como estamos hablando de Tierra alta, angelología montañosa. y de demonología, acuérdate que la Torre de Babel tiene un contexto que no voy a profundizar ahora, pero el contexto principal es rebelión contra Dios. O sea, que todo lo que ha sido alto es rebelión contra Dios. La pirámide egipcia, la pirámide de los mayas, los obeliscos, todo eso es rebelión, eso es satánico. Sí. Entonces, Haití significa tierra alta. Dominicana se llamaba Quisqueya. Quisqueya viene del hebreo Quisquillahu, significa mi fortaleza viene de Yahweh, viene de Jehová. O sea, fíjate que era un idioma... Y dominicanos creo que guardianes de Dios. Dominicano, Sí. guardianes de Dios, Guardianes que viene de de... Dios. Sí. Y también dominico, que tiene que ver tanto con guardianes como los que dominan o los que controlan. Correcto. Dominico es de Dominis, de señor. Domini, de de dominio. Es del De latín. señor, dominio. Sí. Domini, del latín señor. Señor. Señor, Y dominio. cana significa guardianes, no perro o canino. Y viene del hebreo canat, que significa posesión. Dominicano entonces significa tierra poseída por Dios y del latín guardianes del Señor. Así Sí. es. Entonces, Así es. tanto en el hebreo como en el latín o el griego se relaciona Somos de Dios con el por todos lados. Todopoderoso. Por donde quiera. Claro que Ahora, ¿es Haití malo? No. El problema es su génesis. Que Su se fueron, origen. fíjate que está ahí en el canal. En vez de acudir al Señor, ¿qué hicieron? Acudieron a las ciencias ocultas. Todavía no se han desconectado. El mundo espiritual se rige por puertas. Una vez yo predicando en Barahona dije que las puertas de Haití están en Dominicana. Y Dios no puede entrar en Haití si las puertas están aquí. Exactamente. Hay que llevarla de aquí a Hay allá. que llevarla de aquí a allá. Pues es un problema espiritual que hay, entonces Dominicana no pueden. Los Babaló de Cuba, los Bucán, los Guereses, no pueden con República Dominicana. Lo que él dijo fue cierto. Ese ángel yo lo vi en visión. Es una realidad. Lo que pasa es que el hombre natural no entiende la cosa espiritual. Así es. Ese ángel yo lo vi cuando descendió de 3 estrellas, con una camisa acá y los rangos así, y todos los ángeles. Ordene y mande, Señor. Sí, Señor. No, Señor. Digo, van acá, pero es Jerarquía. una escena militar. Es una realidad. Ahora, eso no es que Haití es malo. Y eso no, la sabiduría y el conocimiento no tiene que ver con el té, el color de piel, no. Ya se ha demostrado. El problema es hacia dónde tú te vas. Sí, la inclinación, La hacia inclinación. dónde. Sí, Pero sí. también agregando a eso, Dale. Jean-Claude Duvalier, lo que hizo cuando sacrificó la cerda en Haití. Eso es una realidad. En el palacio, que sacrificó la cerda y dijo, invocó a Satán y dijo, Satanás, príncipe de los demonios, apodérate de mi nación. O sea, fíjate Eso que de fue en el príncipe... 1955. Perfecto. Fíjate que de príncipe a príncipe, tú sabes lo que sucede. Entonces la Biblia llama a Satán como el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién lo está invocando? ¿Quién lo está pidiendo? Un príncipe de una nación. Entonces el Satán rápidamente se le abrió ese portal y él entró sin problema. El presidente de Haití que mataron ahora, los tiros donde fueron, en el pene. Y eso fue por pactos. Porque eso tiene un contexto Eso tiene un espiritual, contexto. para que él no resucitara en el mundo de los muertos y buscara venganza. Así Porque es. en Haití se maneja por gueré. Claro. François Duvalier Papadó era un gueré, Sí. era un brujo de alta jerarquía y formó a la pandilla, la llamaban Tuntumacum, que eran canes, eran bocó. Era una guerra Haití y fue el único que pudo controlar Haití. ¿Cómo lo controló? A nivel de hechicería. Exactamente. A nivel de hechicería, incluso los Bocó, que aquí también llegaron un grupo, porque aquí se le llama Papá Bocó, debido al espíritu que reina en ellos. Entonces, eso tiene que ver con un tipo de vudú
más fuerte incluso que la misma hechicería que se practica en este lugar. De hecho, no sé si usted se dio cuenta que había un grupo recientemente que estaba matando a algunas personas. Ellos se identificaban como parte de los Bocó y parte del grupo que usted mencionó primero. O sea, como que si fuera una alianza de algunos que todavía quedan, aunque se cree que la mayoría han muerto, fueron exterminados, pero hay muchos de ellos que todavía están hacia arriba. Al presidente de Haití lo mató por la ciencia oculta. Claro que que no sí. lo busquen en el narcotráfico. Porque él prohibió el vudú, público. De manera pública que lo hiciera. Entonces, esa gente son los que controlan Haití. Sí. Son los demonios. Sí. Entonces, necesitamos que los profetas de República Dominicana vayamos a Haití. Yo estoy esperando la orden de Dios. Porque yo veo gente que van a Haití inventando. Señores, Haití es el país número 1 del mundo en hechicería. Solamente superado por el Congo. Solamente por el Congo. El Congo en África. Que en el contexto cultural, o sea, el alma de nuestra cultura en República Dominicana, ¿sabe cuál es? El machete. Tú puedes escanear todas las casas, o sea, hacer un asunto de mercado y verificar que en cada hogar le aparece un machete. Pero cuando un niño nace en Haití, su cobertura es un resguardo. Sus abuelos lo entregan. Sí. O sea, que el alma cultural de ellos es el resguardo. O sea, que para enfrentar esa simiente, esa familia, realmente tiene que ser alguien bien espiritual y ser enviado por el Padre. O sea, que el que es cristiano allá, de verdad lo es. ¿Usted está de acuerdo que es Dios que tiene que mandar a uno a Haití y uno no puede ir a predicar como cuando me agendan para otra nación? Eso es por lo que usted dijo. Realmente ser enviado es ir bajo una cobertura. Y ir bajo una cobertura es ir con el respaldo del Padre. ¿Por qué? Porque el lugar no es ignorado. El lugar realmente demanda un nivel espiritual realmente, porque conforme a la necesidad presente de ellas, demanda que el ministro vaya a la par o que supere. Porque en esencia se va a enfrentar a alguien que realmente usted debe identificarlo, porque esto es por niveles. Y si se está hablando ya de jerarquía, obligatoriamente tú debes igualar o superar a la vez. No se puede ir a inventar. Tiene que ser enviado por Dios. O sea, si a nosotros le invitamos a usted a Estados Unidos, usted inmediatamente va sin cobertura. Pero si es para Haití, usted pone sus señales. Padre, si la esponja amanece mojada, algo así. No, yo no me identifico. Realmente, esto está fuerte. La necesidad presente. Está fuerte, está bueno. Claro. Hay que la necesidad presente es que todos giran a Estados Unidos. Y es por un objetivo. Y de manera monetaria. Cuarto, Mónica. Pero cuando tú te ciñes del amor del Padre, tú abogas, ora para que Dios te envíe para allá. Pero lo correcto es Estados Unidos, Europa y Haití. Hay que buscar confirmación. Porque la frustración ha arropado a muchos ministros. Europa también. Claro, allá sí. te prenden vivo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué estoy de acuerdo contigo? Y con el pastor Sandy. Porque hay zonas que son más respetadas que otras. Y hay zonas que son más vulnerables que otras. Apaches. Pero hay zonas que son más apaches que otras. En este sentido, Estados Unidos es una zona que como fue tan evangelizada, o que está endemoniada hoy día, tiene muchas cosas, pero sus orígenes fue la palabra de Dios, fue el basada poder en de el Dios. evangelio, claro. Pues, sí, abrazó el evangelio. Estados Unidos protestante. Haití nunca abrazó el evangelio, Haití abrazó al diablo. Perdónenme los que nos están mirando. En ese sentido, pues tenemos que decir. En ese caso son los que dirigen. Exactamente. No podemos generalizar, ¿verdad? Porque pero abrazaron. Sus gobernantes. Sus gobernantes abrazaron. Entonces, cuando tú vas a una nación, como decía el ministro Abraham, tú tienes que o tener un nivel que vaya acorde con lo que tú vas a luchar allá, o el nivel tuyo tiene que estar más elevado. Por ejemplo, yo estuve en El Salvador entre mayo, junio, y Dios me mostró allá una jerarquía, me mostró 5 tipos de espíritus, pero yo no entendía lo que Dios me mostraba, yo solamente entendía que Dios me estaba mostrando. Y yo le pregunto, Señor, ¿cuáles son? Me mostró que había uno arriba y a una distancia bien larga habían 4, pam, 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 y este estaba bien alto. Este tenía forma, orejas como si fuera extraña, como las orejas que uno ve en películas de todo, no recuerdo cómo le llaman, que son unas orejas como extrañas. Elfos, no sé. Elfos, correcto, muy bien. Tú ten esto, tú ves muchas películas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tirar una broma también. Dale. Entonces, tenía las orejas como un elfo, pero tenía esta parte como si fuera de animal. Pero el rostro, tipo elfo, tipo animal, y de ahí para abajo también. Y yo preguntándole. Y después me dijo, el Señor me habló,
con el paso de los días, yo en ayuno, orando, Señor, ¿cómo se llama? Me dijo, se llama Baphomet. Yo nunca he tenido encuentro con Baphomet, yo no sé, yo nunca he estudiado de Baphomet. Es un príncipe. Fíjate que yo he estudiado del área de demonología, pero de Baphomet yo nunca hablaba. Yo llegué a escuchar que Baphomet, ese me dijo, Baphomet se llama, y lo adoran como a Jesús en esta tierra, porque le llaman el Salvador, sin darse cuenta que a Baphomet que adoran. Escucha esto. Entonces, cuando yo estoy predicando en una ciudad que se llama Quetzaltenango, no, Quetzaltenango, eso es de Guatemala, recuerdo que estoy en esa ciudad y entonces cuando pregunto cuál es el espíritu que adoran en este lugar, me dicen, se llama la serpiente con alas, la serpiente aladas, y tiene orejas de la misma forma. Y cuando ahí me acordé, digo, wow, por eso es que el Señor me dijo que tenía esa forma de animal y esto como los elfos. Entonces, una noche me tomó por un pie. Yo acostado, me tomó por el pie. Yo lo sentí literal. ¿Qué lo tomó? Yo no sé lo que fue, pero yo entiendo que fue un espíritu, porque cuando me agarró por el pie, quiso apretarme y rápidamente. Sí, suelta la cámara. Yo me zapateé. Ok, perdón. Me zapateé y comencé a reprender y le dije, la victoria que tuve en ese lugar, en el nombre de Jesús, es una victoria que está en mí y esto y lo otro. Y le dije palabras. Pastor, finalmente, ¿sabe qué pasó? Los ataques que yo tenía era exactamente con ese espíritu donde yo prediqué. Porque ese fue el espíritu, es el espíritu principal que tiene el control de todas esas ciudades pequeñas. Es que es bíblico, eso no se puede ignorar. Una vez, hace como unos meses, estábamos Abraham y yo en mi casa. Y estábamos allá, eran casi las 10 de la noche, casi las 11. Y entró un joven y dijo, aquí me envió Lembogueré. Yo no lo había escuchado ese demonio. Gedelimbo será. Sí, algo así. Sí, Gedelimbo. Ajá, yo le doy Y me mención. dijo, Gedelimbo. Pastor Mato, usted me tiene el muchacho amarrado. Porque hay iglesias que no crecen. Porque si tú no estás al nivel de los espíritus que operan o los hechiceros de la zona, tú no vas a crecer. Así es. Porque esto es por niveles. Eso es verdad. En el 2016, a mí me invitaron a Cleveland, Ohio. Me dieron 3 meses de visa. Y yo me metí con el Señor. Me sueño en un sueño que le estoy corriendo a los demonios para no ampliar los sueños. Y vuelvo y me sueño lo mismo. Y veo que sale un demonio en el cementerio y yo salgo corriendo. Y hay problema. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, pues estoy me metí corriendo. 3 días de 5 días de ayuno y oración. Y ya al último día de entregar, me sueño entonces batallando con un espíritu de niveles. Y ahí escuché la voz del espíritu que me dijo, ya tú puedes ir porque tú estás al nivel del principado que gobierna. Ni él te va a atacar a ti, ni tú tampoco te vas a inventar con él. Predica mi palabra nada más. Entonces hay gente que no entiende esto. Esto es por niveles. Entonces, mi pastor, si tú vas a un sitio, oye bien, si tú vas a un sitio que tú no estás al nivel del orden jerárquico, tú lo sabes porque tú sabes de milicia, tú sabes que hay espacio aéreo que ninguna nación puede entrar. Por eso Turquía le tumbó un avión hace 2 años a Putin, a Vladimir Putin, porque entró al espacio aéreo de Turquía. Hay espacio aéreo que si no es tu jurisdicción, tú no puedes inventar, señor, es una realidad. O sea, Jesucristo fue a Gadara siendo el mismo Dios. ¿Tú sabes lo que pasó ahí? Gadara viene del griego gadardo, significa encerrado entre paredes. El hombre que estaba ahí estaba encerrado de manera psicológica y espiritual. Y el único que tenía jurisdicción para entrar ahí se llama Yeshua, Jesús de Nazaret. Él invita a los apóstoles para darle una enseñanza. Pero ¿qué hicieron los espíritus? Eran legión. Ese hombre tenía más de 72,000 demonios que operaban en esta zona, pero el que iba en esa barca tenía la autoridad para echarlo todo y el reino también. ¿Qué hicieron? Este hombre no puede llegar aquí. Vamos a detenerlo antes que llegue, ¿entiendes? Entonces hay gente que no entiende en eso. Esto es por niveles espirituales. Hay zonas que si usted no está en el nivel. Yo he llegado a sitios a predicar una vez en Puerto Plata, en Altamira, que me cerraron la voz. Me cerraron la voz yo por primera vez en mi vida y logré alzar la voz. Había una joven adentro y el Espíritu la arreprendió. Sal para afuera. Tú no ves que se está peleando una batalla allá afuera. Y después el Espíritu Santo me abrió nuevamente un género de lengua que no me lo hablé ese día. Porque habían espíritus que estaban operando. Entonces esto es una realidad. El evangelio es por proceso. Esto no es si hay vientos en la altura que si tu pluma no están diseñadas para esos vientos te van a derribar.
Entiendo. Entonces, yo tengo una pregunta. Un momentito, déjame poner cámara. Feliberto, di algo, porque aquí se habló de historia, se habló de demonio y tú no has dicho nada. Feliberto, No, porque La gente puede estoy escuchando lo que sabe. Déjame No, argumentar Feliberto, algo pero ahí. tú sabes, tiene que ser decir algo. Algo, por lo menos a crear. Señores, Está bien. señores, Dios les bendiga. Volvimos, tuvimos un problema técnico, estuvimos resolviendo algo detrás de cámara. Así esperamos que ustedes, por favor, se mantengan activos. ¿Quieres argumentar algo entonces? Sí. Porque yo tenía una pregunta antes de. Si no se te olvida, puedes guardarlo ahí. De acuerdo. Bueno, Sí, guárdalo la ahí. guarda, la Porque guarda. yo tengo una pregunta por ahí. El texto dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y que Lucas 10:19 dice: aquí os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada os dañará. Y el señor doctor en divinidades y el pastor Sandy Mato han dicho aquí que aquí hay que tener niveles. ¿Pueden ustedes explicar eso a la luz de estos textos bíblicos que se han expuesto? Bueno, yo te lo dije ya cuando Jesús fue a Gadara. Acuérdate que Sí, pero ¿cómo definimos el nivel? Sencillo, sencillo. Cuando yo hablo de niveles espirituales, estoy hablando de personas que han alcanzado madurez y también, porque esto es un asunto de llamado también. O sea, si Dios no me llamó a mí como tibilloso, yo no puedo meterme en ese terreno, porque esto es por llamado. Si Dios te llamó para que tú le predicas a multitudes, lo vas a hacer. Pero si te llamó solamente a un área, entonces en lo poco tú le fuiste fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Recuerda que el Señor le dijo a los apóstoles, vayan, llamó a 12, le dijo, vayan y lleven este evangelio. Y fueron, ¿verdad? Le llaman la gran comisión. Pero hubo un espíritu que le dio una paliza, que se opuso, le dijo, ustedes no pueden echarme fuera a mí. Y cuando ellos volvieron de allá para acá, ¿qué le dijo el Señor? Por vuestra poca fe. No, le dijo, ese espíritu de incredulidad no sale sino con ayuno y oración. No era el espíritu, era la incredulidad de ellos. Sí. Y ustedes fueron incrédulos porque no creyeron a mi palabra. Sí, fue la Entonces esto es un Sí, proceso. hace que yo lo entiendo. Esto es un proceso donde Dios te va madurando, donde Dios te va... Porque por eso hay primer teniente, segundo teniente, capitán mayor. Entonces, a través del tiempo, Dios te va capacitando, te va madurando a ese nivel que yo me refiero, para saber enfrentar diferentes tipos de demonios y deidades que se manifiestan. Una vez allá en la iglesia, fue una venezolana. El Señor la libertó y se le manifestó uno de los babalós. Y el Espíritu Santo le trayó en una esquina, pataleando. Y el Espíritu Santo me dijo, déjala ahí, que yo lo bloqueé. Porque la iglesia ahora, esta atmósfera que está aquí, no está para enfrentar ese espíritu. Pero el Espíritu Santo lo bloqueó para que sus hijos no quedaran en vergüenza. Entonces, esas son experiencias mías personales, eso no tiene que la persona entenderla. Pero este camino es por niveles. Pero entonces el texto, Feliberto, que dice sobre toda fuerza del mal. ¿No tenemos nosotros autoridad sobre cualquier espíritu que se manifieste? Claro que sí, nosotros la tenemos, porque la fuerza de nosotros depende de en quién nosotros hemos creído. Pero yo creo perfectamente, como dice el pastor, uno primero se va perfeccionando. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. En Hechos 16:6, a Pablo en su momento se le prohibió ir a Asia a predicar. Sin embargo, ¿quién fue el mayor predicador de Asia? Pablo. Fundó la iglesia que estaban en Asia Menor. Toda. Sin embargo, al principio de su ministerio, que en Hechos 16, que todavía Pablo estaba haciendo su primer viaje misionero, Pablo, por lo menos en cuanto a la nueva fe o a la continuación de lo que es el Antiguo Testamento, bueno, no quiero pelear con conceptos si es nueva fe, si es antigua. Nueva fe para mí, que soy gentil. A Pablo se le impidió ir a Asia. Sin embargo, posteriormente, él fue. Lo mismo, por ejemplo, pasó en un momento a Tesalónica. Él no pudo ir porque Satanás se le impidió. Sin embargo, Pablo, nosotros vemos en las escrituras que tenía la potestad de callar los demonios, porque la joven que le iba gritando atrás, son hombres de Dios. Que no era cualquier demonio ese. Exactamente. Sí. Entonces, sí, ¿puedo seguir? Tenemos que identificar algo, amado, y es que es como contraproducente que te encuentres en ese evento, en ese escenario de expulsar un demonio, y tú utilizas el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. ¿Cuál es la frustración o la pregunta que se mantiene en vigencia en muchos creyentes que son cristianos, utilizan el nombre de Jesús, pero no sale el demonio? Y ese escenario lo vivieron justamente los apóstoles. Y Jesús les recitó algo con que en la actualidad la iglesia, muchos creyentes están peleando. Él dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Ese género no se estaba refiriendo al demonio. No, claro que no. Se estaba refiriendo al género que está predominando al creyente en ese contexto. La palabra género es un conjunto, un complemento de cualidades negativas que están lidiando al creyente. Temor,
miedo, duda, incredulidad. Ahora, ¿cómo se expulsa esas cualidades negativas espirituales en tu vida? Justamente con el ayuno y la oración. Porque Jesús le dijo, refiriéndose a ello, este género no sale si no es con oración y ayuno. No se refiere al demonio. Porque si le estamos sirviendo y tenemos toda fuerza en el nombre de Jesús, y entonces ya con la oración y el ayuno adquirimos un nivel espiritual superior. Por eso Jesús hizo uso de este recurso, ayunó y oró. Bueno, es interesante la pregunta que tú haces. Claro, tú tienes la respuesta también. Pero tú sabes muy bien, que uno tiene que estar preparado. Hay cosas que no son para muchachos. Sí, uno tiene que estar preparado. Buenas. Y como el mundo espiritual no es un juego, el mundo espiritual es tan complejo, pero a la vez es tan sabio, es tan inteligente y tan brillante. Como decía el pastor Matos, el mundo espiritual es más real que este mundo físico. Y mira que este es real también. Entonces nosotros debemos estar preparados porque hay momentos cuando uno va a enfrentar ciertos géneros, ciertos espíritus, ciertos demonios, cierto grado de entidad espiritual, que tú tienes que tener una preparación obligatoria, por obligación, por orden, para tú poder echarlo fuera. Y tú me dirías, bueno, pero que el nombre de Jesús funciona. Sí, pero el nombre de Jesús puede ser neutro también. No, y es un código. Y es un código. El nombre de Jesús puede ser neutro en un momento. Porque el nombre de Jesús me puede funcionar a mí, pero a Juan no le puede funcionar en un momento determinado. Porque los espíritus ven tu background. You know? Yes. Ellos ven tu background. Ellos saben, el background es como el trasfondo. Es como la parte de cuando tú lo vas a reprender. Ellos hacen rápidamente un sondeo de tu vida. Eso es correcto. ¿Quién es esta persona? A ¿Cómo Jesús es él? y a Pablo conocemos, Sí, pero sí, ¿y sí. ustedes? Exacto. ¿Quiénes son? Pero Los hijos de fíjate cómo los hijos, ¿Cómo te los demonios dicen, a Pablo, a Jesús conocemos y a Pablo sabemos quién es. Hay una diferencia entre conocer y saber. Pablo sabemos quién es, pero a Jesús lo conocemos porque la palabra conocer es una palabra hebrea que ustedes la conocen Es más íntimo. y tiene que ver con intimidad. Shadat. Sí, Shadat. Tiene que ver con intimidar con alguien. Entonces, a Pablo nosotros lo conocemos porque conocemos quién es esa persona, Lo que está haciendo. lo que está haciendo. Pero ustedes no lo conocen. Quiere decir que hay gente que no lo conoce ni Dios ni el diablo. Entonces, el nombre de Jesús no le puede funcionar. Uno tiene que estar preparado porque esto no es una chelcha. Ni aquí ni allá. Esto no es un relajo. Y justamente, Pues hay niveles, aquí hay niveles jerárquicos. Dale para allá, Pero ¿verdad? claro que sí. Que hay niveles, señores, pendientes, toma esto, están diciendo que hay niveles jerárquicos aquí. Así que pendientes. Maestro, Hay no, niveles. titanes. hay que identificarle a la audiencia que cuando esos espíritus que poseyeron a los hijos de Seba realmente identificaron a Pablo, no identificaron en esencia el nombre de Pablo. Hacen mención de Cristo porque vieron en Pablo la luz de Cristo. Y justamente la tiniebla, cuando ven luz, identifican que es una propiedad de Cristo. Claro. Entonces, el nombre de Pablo se pierde. Y es decir que para que los espíritus, los demonios puedan identificarte como propiedad de Cristo, en ti debe haber luz. Sí. En una ocasión, yo ministrando en una iglesia, se manifestó un espíritu. Todo predicador sabe que cuando va a ministrar, ya el predicador cuando ora y ayuna sabe lo que Dios va a hacer. Sí. O por lo menos lo O siente. por lo menos si lo percibe. Yo dije, no toquen a nadie que caiga. Empezó el Espíritu Santo a tumbar gente, cayó una y la pastora fue a orar por una manifestación de un demonio. Yo estoy diciendo, no le toquen a nadie antes de iniciar el mensaje. Ese espíritu dio golpe a todo el mundo. Agarró a uno, un tipo fuerte así por el cuello. Y digo, bueno, y ahí yo bajo del altar, le digo, sal fuera de ese cuerpo, yo no me voy. Por eso te digo, cuando hablo de niveles, hablo de una madurez en el Señor. De crecer en Dios, de tener una relación con Dios, de ser puro. La pureza no te ve en tu físico. Los demonios no ven tu físico. Era lo que decía el ministro, yo veo lo de adentro, lo que hay. Si tú estás conectado, si tienes una relación con Dios, la relación que él mencionó es Shadat, tener una intimidad con el Señor. Lo que Dios lo dijo a Jeremías, antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Ahí está la palabra. Y el espíritu me dice, yo no me voy. Digo, mira, yo vengo en el nombre de Jesús. Me dijo, yo vengo en el nombre del diablo.
Me dice, predicador, el problema no es contigo. Digo, tú te vas. Me dice, no me voy. A mí nunca me había pasado eso. Pero ahí entró la madurez. Exacto. Digo, primera vez, yo no me gusta hablar con espíritu. ¿Quién tú eres? Me dijo, yo soy San Felipe, yo soy el principado que gobierna todo Santo Domingo Norte. Ese malo. Sí, entonces le digo, lo doy de espalda y subo para arriba. El Espíritu Santo me dice, sácalo a todos. Salgan todos para afuera. Con tu demonio. No, solamente déjenme los líderes y la pastora. Salió todo el mundo para afuera. Cuando todo el mundo sale para afuera, el Espíritu empezó a llamar demonios por su nombre. Santa Marta, Anaísa, fulano, no me dejen solo, me estoy debilitando. Ya ahí me doy cuenta que había problemas, había pecado en la iglesia que fortalecían este espíritu. Sí. Cuando está débil, yo estoy en el altar, ¿qué yo tengo que hacer? Da la palabra. Suéltala en el nombre de Jesús y cayó de la pared y salió así. Entonces yo pregunto, si yo no hubiese tenido en Dios la madurez, la experiencia, yo hubiese salido ahí mal parado. Sí. Y hubiesen dicho, el predicador no tenía autoridad. No era que no tenía autoridad, era que no tenía la madurez para entender lo que se estaba moviendo. ¿Qué hizo Jesús con la hija de Jairo? Cuando llegó, sacó a todo el mundo. Hay gente que no puede estar. Que no pueden estar. Hay gente que portan una influencia tan fuerte, negativamente hablando, que la misma influencia a veces no es un demonio, pero obstaculiza el ambiente. Claro, no, que te bloquean, le dan te fuerza. Bloquea. Le dan fuerza, es una realidad. De hecho, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que uno se le va a acercar a orar por ellos y ellos automáticamente empiezan a bloquearte para que tú no puedas orar por ellos. ¿Cómo sucede eso? Eso lo hacen los satanistas. Y los satanistas cruzan los dedos. No tienen que cruzar los dedos. Ellos tienen incluso código. Sí, nosotros tenemos código. Sí, por lo regular también cruzan los dedos. Ajá, pero sí. yo no dije que no. Yo dije, no tienen que hacerlo, pero lo hacen. Pero tienen código. Hay palabras que se pronuncian que hacen efecto. Hay código que ellos lanzan para tratar de impedir que tú puedas incluso orar por ellos y que los espíritus que ellos portan se hagan manifiestos. Porque hay demonios que se manifiestan y hay otros que trabajan desde afuera. Por eso hay gente que pueden estar allí súper influenciados y son satanistas, son brujos, son hechiceros, pero no caen. Porque ellos trabajan con esos espíritus desde afuera. Y hay otros que le trabajan desde adentro. Por esa causa que a veces uno tiene esa lucha, esa guerra. Entonces no todo el mundo puede sacar demonios. No todo el mundo pero puede. No, Steven, es que realmente hay personas que se ofenden, pero incluso eso no es para todo el mundo. Es más, mira, hay cosas de la Biblia, que aunque la Biblia es un manual de fe para todos los creyentes, hay cosas de la Biblia que tú no se las puedes enseñar a todo el mundo. Eso es verdad. Yo voy a revelar algo que yo nunca lo he revelado. Está fuera de orden. Esto es primicia. Sí, está fuera de sí. Esto es primicia. No, escucha, primicia. Te explico. Mira, el autor de la carta a los hebreos, quien sea que fuere, cuando él estaba hablando con esa iglesia, él en un momento estaba hablando de Melquisedec y le dijo, mira, acerca de esto hay muchas cosas que yo quisiera decirle, pero ustedes se han hecho tarde, pues, y un poco debiendo ser ya maestro, tengo yo que explicarlo otra vez los rudimentos. O sea, y Pablo dice, habló sabiduría en lo que ha alcanzado madurez. Exactamente, o sea, lo lamentamos, pero míreme, eso de sacar demonios no es para todo el mundo. Hay muchas cosas en la Biblia también que a usted nunca se la van a enseñar y que usted realmente va a llegar gateando al cielo y punto. Y confórmese con eso, no quiera estar brincando. Donde Dios lo puso, de sus 100. Hay gente que nosotros vamos a llevar al cielo cargándolo. Porque de todo una ñoñería. Es lamentable. Sí, hay ñoco. Tú eres ahora otro salvador. No, dice que el fuerte sobrelleve el débil. Y no hay que dice sobrelleve. Y dice no sabía que era Calvin. Y dice fórcenos a entrar. No, te voy a dar un dato. Tú tienes dentro de tu espalda mucha gente que tú te la vas a llevar. No. Sí, llévese de mí. Mire, no, llévese, escúcheme. Llévese de mí que yo estoy en las redes. Y a veces hay personas que me comentan. Y yo primero entro a su perfil, digo, ok, tienen Steven. Digo, es forzado que tú vas a oírte. No, me voy por otro lado. Digo, no lo voy a paliar. Mira, pastor, es que cuando la Biblia dice sobrellevar los unos a los otros la carga, hay gente que tú tienes que cargarlo, ¿verdad? Tú tienes que cargarlos, claro. Literalmente, espiritualmente, claro. Porque ellos son niños y ellos no pueden caminar. Ellos no saben cómo caminar. Entonces tú tienes, como dice Pablo, sobrellevarlos. Porque son niños en la fe, pero también son faltos de conocimiento. Y por eso tú tienes que sobrellevarlos. Sobrellevar los unos la carga de los otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay carga que aquellos se van a quedar así y tú la llevas. Pero tú tienes que llevársela porque ellos no pueden con ella. Lo que pasa es que el mundo espiritual se rige por puertas. Por ejemplo,
No voy a entrar en el tema de la angelología y demonología en lleno, pero... ¿Cuántas cuando- puertas tiene el cielo, mi pastor? ¿eh? ¿Cuántas puertas Los tiene? judíos dicen que son 7 niveles, 7 cielos. Ahora, cielo, sí. bíblicamente Sí. son 3. Ahora bien, hay una puerta que conecta la eternidad con el tiempo. Porque yo escucho a la gente que los ángeles vuelan, los ángeles tienen alas, pero las alas tienen que ver con un servicio de ellos y con jerarquía. Los niveles de alas, porque hay querubines de 6 alas, hay querubines de 4, hay querubines de 2. Eso es jerárquico. Pues los que estaban en el arca del pacto eran de 4 alas, pero los que están al lado del Abacados son de 6. Y, lo que están cada ala frente tiene una a- función. Y lo que están frente a que puso el Señor cuando... En el huerto de Edén. Exacto. Exactamente. O sea, entonces, cuando Adán desobedece, Adán era un simple ser humano. Adán era una puerta. Así es. Adán era palabra Macón Cabot, mi lugar de gloria. Y del hebreo Miscán, ¿entiendes? El lugar de la presencia. Sí, Tabernáculo. que El tiene que ver como un tabernáculo, La como palabra un templo. La palabra tabernáculo a mí no me gusta mucho. Ni a mí tampoco, porque porque- significa algo raro. Lo que pasa es que tabernáculo fue Antioquio Epifanio. Sí, pero- Taberna del... Exacto. Sí, pero Miscán. bueno, Miscán se le traduce, lo traducen como Es tabernáculo. que la palabra tabernáculo, aunque Y ya taberna de sentarse. lo utilizamos en el lenguaje coloquial, eso fue Antioquio Epifanio, le puso tabernáculo. El blasfemo. Tabernáculo, Ujú. Exacto. Tú sabes, tabernáculo. igual de- que sacerdote fue él. Ajá. Sacerdote significa gran cerdo. Tú no vas a encontrar eso en la Biblia judía. No, tú vas a tú no lo encontrar encuentras. Mikoen Agadosh, Sí, Cohen Gadol. ministro santo. Ministro. Pero lo utilizamos en un lenguaje coloquial. Yo lo digo, sacerdote ya no es pecado, ya el Señor lo entiende. No, y Sí. que utilizamos la mayoría de nuestras Sacerdotes. palabras, nuestro diario Domingo. vivir, utilizamos todo, que casi Sacerdotes. es casi todo pagano. No, casi, Pero- casi todo lo que tú haces es pagano. Sí. Viene de origen pagano, por lo menos de mentalidades paganas. Incluso tú tienes un tema que yo no quiero confrontarte públicamente, porque tú tienes un tema que si tú me permites, yo te lo digo. No, pero tíralo Sí, para adelante. Seguro. No Estamos- te va a poner enemigo mío. Es que estamos dando escuelita me, bíblica. me va a volver a invitar aquí. Todavía esto es escuelita bíblica, ahora vamos a Le meternos digo, profe. profundo. Vamos a meternos profundo ahora. Steven demasiado grande. eso Steve no muy lo maduro. hace, Va a tener que cambiar el nombre de este programa entonces. si ¿De te lo cuál? digo. Ah, Del- de, Titanes, este nombre. Titanes. De los titanes. ¿Quiere que me Ya estamos curados con eso. Lo que pasa es que nosotros Tírelo, sabemos. Lo Tírelo, suelto. tírelo que le vamos a dar. soltar. Nosotros Los sabemos. hijos de ¿no? C, los que están Por lo menos encadenados. yo Tú sé lo- sabes, pero tú eres malo que tú no le has dicho a él eso. No, Pero porque que yo yo me estoy también relacionando lo sé. ahora con No, Steve. porque yo lo que pasa es que respeto. Yo a veces hasta fallo en ese sentido. O sea, te vas a limpiar. No. Ahora te vas No, a no, decir espérate, que es el que te está voy a decir- fallando. te voy a puede decir algo. identificar Te si voy a tú decir eres algo. amigo de él o no. No, escucha esto. Escucha lo que te voy a decir. Ajá. Hay cosas que yo, Yo las te voy a respeto. barrer con todo y el pastor Hay Sandy cosas después que la acabe. Abraham, hay cosas que yo las respeto tanto de los humanos que determinan Es cosas. correcto, sí. Y Diplomacia, yo me quedo diplomacia. tranquilo sabiendo que él está equivocado, pero él no va a entender lo que yo le voy a decir porque él no va a cambiar por eso. Y yo me quedo tranquilo. Por ejemplo, hay gente que esos términos que nosotros usamos en hebreo, que yo dejé de usarlo porque los mismos evangélicos No, me- porque yo predico normal. Yo le predico a la yo gente lo que también- entiende. Yo también, Pastor Claro, Sandy, sí. pero oiga, Es lo correcto. Es yo lo también correcto, predico claro. normal, pero Sí. antes yo utilizaba muchos términos que luego me vi en la obligación de cambiarlos. ¿Por qué? Porque yo sé que hay gente que está diciendo cosas que no es así, pero yo no le voy a decir no es así. Sí, Porque claro. real y efectivamente a mí eso no me incumbe. Yo sé que no es así, pero yo lo que voy a entrar en polémica con decir que eso no es así. ¿Tú me entiendes? Lo- Imagínate que yo diga Mateo 28:19 fue agregado. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Saca Santo. tu ¿Qué va a veneno. traer eso? Contienda. Contiende. Entonces, yo sé, pero lo respeto. Ahora, lo prudente. Pero no tienen ningún códice Lo que pasa es que lo omita. No, lo que pasa es que en cuanto a eso, lo que Todavía no dice- se ha encontrado ningún códice que lo No, no, omita. la duda. La duda viene por los discípulos que bautizaron todo en el nombre de Jesús. No, no. Pero y- no hay códice que lo y no, omita. y no tanto eso. Nosotros sabemos que eso Él es correcto lo que está Claro. diciendo. Ese es por Nosotros lo por el asunto allá. No, pero príncipe, que no es pecado. Príncipe, nosotros Este- lo sabemos. Lo que pasa es que nosotros respetamos. Eso fue Tertuliano en el siglo VIII. Tú sabes Claro. que cada traductor Fue Tertuliano. plasma su Bueno, visión. sí. Mira, eso fue Tertuliano. No, no. Y- Mira. No. él Nos tiene- vamos a desviar si no entramos en eso. Hay que dejarlo que se desvíe. Yo quiero desviar. Eso fue interpolado. Yo quiero- Eso es como lo estudio en la Es que iglesia. el origen Pero yo original- Pero no vamos- eso no va- fue interpolado. Sí, oye, Yo el creo- origen Oye, original. fue Stevie no interpolado. quiso que yo le diga el tema de los titanes. No, pastor, Desviaron el tema. Déjeme- Ay, ay.
Ah, ok, entiendo. Vamos al tema de los titanes. Mire qué es lo que pasa. Yo conozco el origen, incluso la mitología griega de Zeus, de Poseidón, Hermes, lo conozco todo eso, la mitología del dios griego. Sí, Incluso, pero hay algo más para allá, para antes de llegar ahí. Dele más para allá. Lo que pasa es, acuérdate que está la filosofía neobabilónica, la filosofía de Mesopotamia. En este caso, la ley de Hammurabi, que eran 185 leyes. El padre... El código Hammurabi. Sí, escúchame, profeta. El padre permite que esa filosofía desaparezca porque era totalmente satánica y diabólica. Dios deja la filosofía egipcia, pero ahí vienen los Anunnakis, que significan los caídos del cielo. Sí. Toda esta, ustedes conocen el Yo tema tengo ese libro de los Anunnakis. ustedes conocen el tema de Tamuz, Sí. Semirami, no vamos a hablar de eso, Sí, ¿verdad? sí. Todas esas ciencias ocultas. Entonces tú sabes que Cronos era el padre de Zeus y que Zeus fue criado por un centauro, su madre lo envía, ¿verdad? Y el centauro los cría y luego viene Zeus y libera a los titanes, que son los caídos del cielo, los mismos Anunnaki y los mismos Nefilim y lo mismo lo que aparece en Génesis 1, es verdad, que versículo Génesis 2, que la 1 y 6 tiniebla estaba también. debajo del abismo. Esa tiniebla viene el hebreo, Kek o Shek, tiene que ver con caído, de composición demoníaca. Entonces, cuando tú mencionas Titán, cuando tú mencionas Anunnaki, cuando tú mencionas tiniebla, tú estás diciendo Es ángel lo caído, mismo, sí. espíritu caído. Sí. Entonces, Espíritu caído o ángel caído. o ángel caído. Bueno, nosotros lo utilizamos, miren qué es lo que pasa. Tú lo utilizas del lado positivo. Sí, no, una pero si un pregunta. judío te escucha. ¿Usted celebra Navidad? No, yo no celebro Navidad, pero me como, si me invitan, yo como. 25, pero ¿no hacen celebro. cena en su casa el 24? No. ¿No la hacen? Yo En mi casa sí. en mi casa personal, Ok. yo no la hago. ¿En la iglesia la prohíbe? No, es que ahí voy, no es que está prohibido, porque ya es lo que te digo, si nos metemos en todos estos temas, Sí, es si tú me invitas a una cena, yo lo veo como una cena, yo lo veo desde ese punto de vista. No, por ejemplo, claro. Pero no porque yo el lo que haga. me Ya- mandó, el que me ya tú mandó una entendiste habichuela por con dulce qué a mí, yo te dije. yo me la tomo con acción de Hay gracias. cosas Claro. que, pero Pero- las respeto. No, pero es que tienen que entender ahora el punto que yo le voy a explicar. Por ejemplo, incluso nos han atacado mucho diciendo ese nombre de titán y de demonio. Sin embargo, cuando tú buscas la palabra titán, lo que quiere decir alguien que es grande o demasiado fuerte. El gigante. Ese es el lenguaje coloquial que se ha adaptado. Claro. Por ejemplo, tú buscas la palabra fariseo y aparece hipócrita. Cuando Claro. nosotros sabemos que un fariseo no es un hipócrita. No. Es el lenguaje coloquial que se le adaptó a todo eso. Sí, sí. Entonces, si nosotros siempre nos regimos por el lenguaje coloquial, hay muchas cosas que nosotros utilizamos. Lunes, al dios de la luna. Martes, al dios de Marte. Miércoles, a Mercurio. Jueves, a Júpiter. Viernes, a Venus. Sábado, a Saturno. Domini, al emperador Domini, que fue el que hizo un grupo de cosas. Si comenzamos con los meses del año, automáticamente también son dedicados Problema. a demonios. Casi todo está cosa. Entonces, ay Dios. No, santo. tú sabes dónde queda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Se está defendiendo el O- hombre. o te- no, te dije que te iba a barrer No, con y es- todo, es pendiente. correcto, Abraham. Abraham, no estoy pidiendo cacao, espérate, que no he comenzado. Espérate. Si yo, porque No, pero yo no te he dicho que quite los no, titanes. no, porque sino que lo vemos desde el punto de vista sino positivo. que le estoy explicando Sí. el lenguaje Pero- coloquial que pero- usamos. pero muy porque bueno. yo no creo en la mitología griega. Sí, pero muy bueno para que la gente entienda que tú no eres un ignorante. Exacto. No, exacto. es que, mira. No, y que a mí me gustan estos. Cuando usted me dijo que me iba a confrontar, yo sentí como una adrenalina. Yo dije, ay. A él le gusta eso. Si es un, Mira, si es un mira. consejo, lo tengo que tomar así. Amén. A él le gusta que lo Tú sabes qué pasa, que ciertamente el significado al final lo determina el uso que le da la gente con el tiempo. Incluso, eso es lo que hace la disculpa, RAE. los judíos no dicen lunes ni martes. No. No, es que no. De- No, porque día yo- primero, día segundo, Claro, porque en fue el mes así. cuarto. Sí, Wow, siento no, porque la fuego. Biblia es así. Que fue así. Claro. Es que a lo único que Dios le puso nombre fue al séptimo día. Yo que le fue iba a el sábado. decir a ustedes que que muchos creen que Shabbat wow, ¿cuál es el otro? Día de reposo. Y Satán, Reposo, Chabatón. Y sábado. Ajá, y sábado creen que es lo mismo. Sábado, creen Shabbat, que, Chabatón. creen que Shabbat significa sábado. No. Y no es así. Es descanso. De esposo, descanso. Shabbat significa descanso. Shabbatón, Shabbat alto. Sí, se está estudiando Abraham. Bueno. A mi papá aquí. Señores, entonces, pastor, lo que le quería decir, yo utilizo ahora mismo, estamos adaptándonos al lenguaje coloquial. Yo no tengo problema porque aquí ninguno de ustedes, creo, hasta donde lo conozco de punto en punto, no son más cazafantasmas que yo. Yo donde quiera, aquí mientras ustedes están hablando, si ustedes me ven que yo escribo aquí, no es de que chateando que estoy. Es que si usted me dijo una palabra rara que en mi mente yo no la tengo almacenada en mi archivo, yo inmediatamente voy a la etimología, a la epistología, voy inmediatamente cuando se dijo y le saco todas las definiciones para que cuando me llegue un momento así, yo decía amén, amén, ahora me toca. Entonces le explico. Entonces, esta parte de Titanes, que
bueno que se aclare, nosotros la tomamos simplemente por el lenguaje coloquial de gigantes o choque de... Es un choque de gigantes. Para crear una Sí, expectativa. una expectativa, choque de gigantes. Sí. Conocemos los que están encerrados, que Zeus tiene que encerrar, o que de tiempo en tiempo se les sueltan y Sí. quieren destruir el Olimpo y todas esas cosas. Incluso leí un libro que se llama 101 mitos de la Biblia, que ahí quieren refutar casi todo lo que la Biblia dice. Dicen que todo lo que escribieron fue imitado de Porque otra es un libro, cultura. es Sí, un sí, libro sí. más dado al ateísmo. Una batalla. Sí, más dado al ateísmo y a la contradicción de los textos que un libro directamente para enseñar. Sí. Lo que pasa es que... es- Ok, ya. Sí, déjame entonces, porque ya el emblema de guerra, si tú no puedes con tu enemigo, tienes que unirte a él. Únete. Tú eres un titán, varón. Óyeme, tú sabes que nuestra Biblia fue interpolada en el 244 por el primer papa Damaso I. Yo creo. Contrató un joven llamado Jerónimo de Tridón. Yo sé que usted lo conoce. Claro que ¿verdad sí. Sí, claro. Fue contratado. El tipo bien ilustre. Verdugo. Fue realmente En el 400. preparado. En el 400 Jerónimo tradujo. Sí, porque él duró 3 años en Jerusalén estudiando la lengua hebrea porque era de origen griego. ¿Y qué sucede? Fue contratado por el Papa. Alteró la Biblia, ¿verdad que sí? Para distorsionar el crecimiento y la fe que se estaba propagando. Ahora bien, hay un texto que la Reina Valera revela un entendimiento superior, el cual no va a ser interpolado, ni cambiado, ni persuadido. Y es que Jesús dijo, el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia Y a toda verdad. y a toda verdad. Isaías 38 dice que por más torpe que sea, En este camino no se atreviera. no sé qué, No se va a es atrever. decir, que aunque tú no sepas leer ni escribir ni nada, si mencionaste el nombre que eso de todo, incluyendo con los nombres greco-romanos, Dios, él sabe, él está consciente que tú te estás refiriendo a él. Yo conozco gente deletreada, Claro. que el diablo le corre. Y conozco teólogos profundos que hay que agarrarlo. Que güey. el diablo lo agarra. Claro, están presos. Sí, porque a uno le coge. al otro lo Entonces, agarra. es como contraproducente. Entonces, me uní a ti. Amén. te estoy Eso, ayudando. pero yo no quería que tú dijeras que ese asunto de teología. Entonces, pero ¿qué sucede? En contexto, el que tiene el Espíritu Santo Ya. está operando en entendimiento. Ya. Claro. Sencillamente. Sí, ahora, Steven, lo que pasa es que si yo me pongo a cazar fantasmas, que me encanta, por cierto, lo primero que no lo aceptarían serían ustedes, porque yo estoy de acuerdo. Qué bueno sería que implantáramos en las iglesias que no dijéramos lunes, ni martes, ni miércoles. ¿En qué sentido? De enseñar a la iglesia a ser pura. ¿Por qué? Porque también la mezcla siempre trajo confusiones. No, Ahora, porque- para nosotros como somos gentiles, se nos apoya todo. Eso fue una gracia que se nos apoya todo. Sí. Pero es que, Es que- tú no eres gentil, ni yo tampoco, ni ninguno de nosotros. No, Bueno, nosotros- en contexto lo somos. En espíritu somos la novia de Cristo, que es la que ya no hay ni Israel, ni tampoco hay No. gentiles. Ahora o está más bien en contexto, no. La iglesia. Ahí se pudiera va a decir venir de el manera tema. cultural. de manera cultural. Claro, porque en contexto tu contenido es de santidad, gente apartado del mal, que rechaza. sí, y Sí, si- pero el por contenido eso- de nosotros es el es contenido hebreo. tuyo. Ahora, y si nos vamos a los escritos y algunos libros que hay por ahí, tengo entendido que hay un libro que habla de que nosotros somos más de un 50, un 60% de mezcla con judíos. ¿Más de qué? De un 50 o 60 República mezcla con judíos. Dominicana tiene de un 90 a un 95 judíos. Míralo ahí, todavía más Los- lejos. los engañaron. Entonces, míralo ahí. Si yo le pregunto los apellidos a cada uno de ustedes, Se todos identifica. somos El los- mío es de- Pierre, yo soy de Haití, de allá. Nosotros todos. Yo soy Pérez. Un alemán. No, pero Pérez directo, la generación tuya no está lejos entonces. No. Porque los Pérez son más cercanos. Pierre, no, Pérez. Tú eres Pierre. Pérez, pero ese Pérez. Él es- en él es creol. Pierre. No, los Pierre. Pérez. No me cambie una cosa por hay, otra. hay un Pérez y Pierre. Por ejemplo, Los los Porque apellidos. Pierre Los viene de- los haitianos dicen que no. Es que no es Pierre, es Pierre. Pierre, En francés Pierre. significa Ah, es Pedro. Ujú. Pedro. Es Pedro. Es Pierre. Es Pedro. Pierre. en Pierre. En francés, Pierre. Sí, Pierre. El Pierre, que yo he escuchado, yo no he escuchado Pierre. Pero eso es Que en cristiano, en creol. en creol lo mencionan así, Ah, pero sí, es Pierre. Pierre. Es Pierre. Como Pierre. Sí. significa- Steven Pierre. Pierre. Tú eres Pérez. Sí. La generación de los Pérez no está muy lejana, los judíos. La generación de los Pérez quizás son de algunas 5 o 7 generaciones. Por ejemplo, los Pérez de aquí estaban casi en la segunda generación, que murió. Y el que era secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Carlos Andrés Pérez, ¿no? Era que se llamaban. Carlos Andrés Pérez. Entonces, oye, ¿qué es lo que pasa con ese contexto? Bueno, un tema que no podemos entrar ahora porque... Sí, si no- porque- Es complejo, pero es que mira, Pero- es que falta muchas cosas, porque en primer lugar,
Si a los samaritanos, que eran judíos y asirios, no se les consideraba judío, imagínate a nosotros que estamos mezclados con español y todo el mundo. Para mí no lo somos. Y que además nosotros tenemos No, pero es que nosotros no somos judíos. no, claro. Nosotros somos las 10 tribus. La iglesia es la 10 tribus esparcidas, la iglesia es la 10 tribus de Israel. Lo que pasa es que el que no es de las 10 tribus entra como iglesia. El contexto de iglesia, eso tiene un contexto. Por eso digo, si desglosamos... el contexto de iglesia debajo de su manto, mire. Si desglosamos el contexto Yo de quiero iglesia... ponerme debajo de su manto y solamente dice una cosa. Las 10 tribus se quedaron en Asiria porque se mezclaron. No tenemos que discutir eso. Los de las 10 tribus, eso tienen Y lo que demasiado... usted diga, tela que pero... cortar. Pero Me expliquen, gusta tu humildad. antes de irse, muy humilde ese muchacho. ¿Verdad? Pero nosotros Pero yo Ojalá quiero Dios te abra los ojos. ese tema de que, nos fuimos de así como que en una Jerónimo tertulia, cambió pero la estuvo Biblia. buena. Ese es Claro, el tema. no, que a mí me gusta la tertulia, me encanta. El contexto, no la Biblia, obviamente. Bueno, no, claro. Y mira, y es bueno que hagamos otro programita porque falta tiempo todavía. Para eso de la Biblia, si la cambiaron, si no, ¿qué hacemos con los 5.000 Nos fuimos hacia manuscritos? atrás. Sí. Guárdalo ahí, que yo sé que tú quieres llevarte a Abraham, pero no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. Varón, y Te tú vi me tu tienes- malicia. Me tienes maldad. No, Sí. no, varón, tú eres mi hermano. No, Pero si anda- ustedes, mira, anda- honestamente, ustedes son verdugos. Anda bien Yo no he acompañado. hablado también. Así que atrás a mis amados pendientes que se va a armar un deshuesadero aquí, así a quemar ropa. Evidentemente, quiero leer algo aquí que dice, como le dije, yo investigo todo lo que ustedes dicen de lo que yo específicamente desconozco un poco. Adelante. Dice, la mezcla entre judíos y dominicanos puede variar ampliamente y no existe un porcentaje específico. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos europeos emigraron a la República Dominicana, lo que llevó a una pequeña pero significativa comunidad judía en el país. Sin embargo, en términos de ascendencia mixta entre judíos y dominicanos, hay datos precisos sobre el porcentaje. No hay datos, precisos sobre el porcentaje. La diversidad étnica y cultural en la República Dominicana es el resultado de múltiples influencias históricas y migratorias. Oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hablé de ese término y el pastor O sea, también... nosotros estamos ligados entre judíos, Nosotros- alemanes, es que son- españoles. es que son a los nosotros, apellidos. a nosotros nos llaman... Oye, ¿tú sabes cómo le llaman a este país? Lo El mezclado. país sin rostro. Aquí es hay más de cierto. 30 razas. Sí, es cierto, yo lo he escuchado. Certificado Es cierto. Sin identidad. Sí, el país sin rostro. Es así. Porque aquí no hay una cara que identifique a la nación. Sí. ¿Tú no ves que tú pareces alemán? Sí. Mira el pastor, parece... Así me decía mi tío alemán. Mira, o sea, Nosotros cada somos uno África. tiene un rasgo Sí, como diferente. diferente, sí. Y a la vez, que estaba cuando dividido. tú vas a una provincia, por ejemplo, al norte, tú vas a ver gente con los ojos azules, verdes. Yo vi en el norte una mujer que tiene los ojos como color Acá hay un lío. ámbar, que yo dije, ven acá, ¿y esta mujer de aquí? Sí, netamente dominicana. Entonces, aquí se le llama el país sin rostro. Estamos mezclados con más de 30 razas del mundo y vienen más a mezclarse incluso. La gente de allá, de donde estaba la guerra Ucrania. de Ucrania, Sí, hay estaban pidiendo que fueran sí. dominicanos a ligarse y querían Sí. venir dominicanas, ucranianas a ligarse con dominicanos. Deja tu carnalidad. Bueno, Deja la carnalidad, que por ahí No, dicen es que que los eso fue así, dominicanos. Si él está soltero, eso fue así. No, yo no puedo decir no, yo estoy eso, casado porque- con... No, pero Oye, yo ya estoy yo te- diciendo lo que Ok, dice ya. la historia. Varón, Sí, habla sí. claro. No, te es que están mirando. Atención, la esposa te- de Ramón Cabral, que siempre está atento con nosotros. Quiere mezclarse el No. moreno con nicaragüense, No. con salvadoreña, con medellinecera. Pues, señores, pues, Suelta eso, tumba eso, que tú eres demasiado influencer. bueno, tuvimos unos errores de cámara, pero que estamos aquí. Señores, bien, en conclusión, antes de que, ya que tuvimos un momento de disturbio, fíjense que yo he estado en muchos, mi culto preferido desde muy joven fueron los estudios bíblicos. Yo también. daba todo para que todos los cultos sean estudios bíblicos. Siempre fue así. Y a mí también. Y siempre Yo tenía era así suspicacia. Eso, bueno, eso nos lleva posiblemente ahora a enseñar a todos, porque tuvimos eso desde el principio, desde el origen. Abraham no. Abraham, talento. No dijo nada. Abraham. ¿Cómo que no? Hablan talento. talento. Hablan de qué es lo que más pregunta en la escuela. Una pregunta. Y levantando la mano. Y la profesora, ya, tú has preguntado demasiado. Eso yo siempre veía que los estudios bíblicos estaban como tensos hasta que tú te salías del tema. Desde que te salías del tema, Sí, se armaba un- ahí todo el un mundo revolú. quería opinar y todo el mundo hablaba. El maestro tenía una hora disertando solo. Cuando se salió un chin a la derecha o a la Es izquierda. verdad. Entonces dejamos este chin de Anunnakis para nosotros poder establecer ahí un poquito de todo. Yo me cuido de todo, de mucho. Yo incluso pocas marcas utilizo.
Yo incluso poco perfumes utilizo todo, porque en cuanto a lo que yo me puedo cuidar, me cuido. Además, voy a hablar en confianza entre ustedes porque veo que son de los teólogos que todavía creen en los demonios. O sea, no en ellos como ente, sino que existen. Que existen, creen que sí son reales. Claro que sí. Me sorprende que un teólogo y que tiene también ramas en cultura hebrea siga creyendo en esto, porque hasta donde yo lo conozco, solamente yo y unos cuantos más que hay por ahí, este varón también me sorprendió que creen eso, pero la mayoría ahora de ciencia bíblica y de raíces de Anamú están negando los demonios, al diablo como ente, están negando todo. Y lastimosamente yo no lo creo así. Es que Jesús creía. Y había. Es suficiente con eso. En el caso mío, óyeme, cuando yo era adolescente, cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, a mí había que recogerme la silla en la iglesia, porque desde que yo entraba era danzando. Lo que yo sentí, no había forma de cómo expresarlo, si no era voceando y diciendo aleluya, gloria a Dios. Yo soy así. Eso no es negociable, Yo soy negociable con nada. Yo soy así. A mí, cuando yo estudié teología, me decían que yo era, ¿cómo se dice? Que yo era... tiene un nombre que los teólogos me decían, que me fue ahora, que yo era fanático. Yo digo, con la manifestación del Espíritu Santo de ahí para allá. Yo, de hecho, sé qué significa pentecostal. Y yo me considero pentecostal de la cabeza hasta los ¿Es verdad pies. que significa saco roto? No, significa 50 costados. 50 fiestas. Sí, 50 pero costados. Pentecostés. Pentecostés, sí, Pentecostés. sí. Pentecostés, 50 días sí. después. 50 días después. 50 Que es días Shavuot. después. Ujú. Sí, Pero 50 pentecostal- después. 50 costados. 50 costados. Por eso que dicen pentecostillo. No, pentecostal, ellos dicen que significa como saco roto. 50 es costado, porque es costado. Es costado, sí, El costado. Lo que pasa es que ellos dicen saco roto, pero es costado. Sí, lo que pasa es que eso fue Simon, ¿no? Charles Fauparán en el 1900 fue el ideólogo, pero cuando tú analizas la historia, algunos detractores quieren decir que él era de que homosexual. Eso no es así. Según la historia, cuando ese hombre daba una escuela bíblica, la gente eran bautizados en Espíritu Santo y Fuego. El que fue El el ideólogo. que instruyó a Simon. A Simon. Claro, que lo instruyó en la clase de Azusa, en la calle de Azusa. Exactamente, pero para que ese moreno que era tuerto, el racismo era muy fuerte, porque el Demasiado. tipo se mete 21 días de ayuno y oración y tuvieron que llamar hasta los bomberos porque el fuego se veía literal. Literal. Y lo Y llevaban los a- demonios decían, el que está detrás es de piel oscura, pero lo escondían, pero sí. cuando el hombre decía un aleluya. Entonces, cuando yo me considero pentecostal, me refiero a la manifestación. Yo creo en la manifestación plena del Espíritu Santo y de ahí nadie me saca. Hay una relación personal con Dios que eso no es negociable. Eso Por no ejemplo, negociable. lo que yo le digo siempre que debato el tema de las lenguas, mi hermano Feliberto, que te respetamos en este programa. Vamos a meternos un poco ahí, ¿no? Sí, no, vámonos, le podemos hablar un poco atrás. La misma pregunta que te hice a ti. Tú sabes cuando un maestro te está merodeando, ¿verdad? Le hice una pregunta. Le hice, si el Espíritu Santo, sabemos todo que es glosa, que es idioma, sabemos que fue para predicarle a otros pueblos en otra lengua. Estamos claros en eso. Pero la Biblia, el mismo Pablo dice, yo recomiendo que todos vosotros oren en lengua. Pero que hay 3 niveles de lengua. Sí, pero Tú eso estás mencionando una. Sí, eso tan bueno. Hay que entrar. Porque te estoy diciendo. yo conozco Yo dos. conozco dos también. Yo conozco dos. Entonces vamos a ver, esa tres nos interesaría. Pero lo que quiero decirles es que ayer yo duré, porque yo creo en la manifestación en medio del mensaje. Pero después que yo te doy tus 5 minutos para que te goces, pues, siéntese que el mensaje no ha acabado. No, Y claro. vuelvo a la palabra. Yo no soy yo los predicadores, tal vez que predica, se metió Dios y se acabó el tema. No. Siéntese y volvemos a la palabra. Se mantuvo ahí y no cayó ningún demonio. Bueno, en la parte final llamamos a los amigos, como siempre. Pasaron como 12 amigos y yo comencé a orar por ellos. Hablé un lenguaje, varón. Y cuando yo hablé el lenguaje, los demonios, la gente de Pantoja Babeto, comenzaron hacia así, hablando en lengua. Se taparon los oídos y comenzaron a caer endemoniados. Y me voceaban, cállate que me tienes alto. Yo no estaba hablando en español. Yo le pregunto a los que la niegan, ¿cómo tú quieres que yo viendo entidades que conocen el mundo espiritual más que nosotros, entiéndase demonios, cómo tú quieres que yo niegue que las lenguas Oye, son pero ¿y cómo espirituales? tú puedes sacar de la Biblia? Perdona que te interrumpa ahí porque me trajiste a colación, a memoria, algo que me pasó con un demonio. Donde Yo yo tengo estudié- cientos de testimonios con No, esos cientos. yo tengo Son mucho, 3 pero niveles, yo tengo ¿no? mucho, pero te voy a decir Sí, este. sí. Quien fue mi rabino me dijo, Ramón, ¿cómo tú crees en las lenguas? Si las lenguas fueron traídas de la parte amazónica
y de la India, sobre todo con los chamanes. Yo le dije, ¿usted no hablaba lengua antes? Sí, yo hablaba más lengua que tú, pero no creo ya en esto porque descubrí esto y lo otro. Y yo le dije, yo lo respeto a usted. Usted me puede enseñar todo lo que usted quiera, pero yo voy a aprender lo que yo entienda que puedo aprender. Lo demás yo lo retiro. En esa parte, yo estoy totalmente en desacuerdo con los que estudian hebraísmos, con muchos, no todos, que estudian cultura, que estudian esto, que luego sueltan el hablar en lengua y dicen que eso es chamaní y que eso simplemente fue en esa época y que se refiere solo a un idioma. Escucha esto. ¿Por qué yo digo que estoy en contra? Porque han perdido la esencia. Todo el que tiene una experiencia, Pastor Matos, como usted la tuvo y yo la he tenido, claro. Eso es indeleble, eso no nos cambia. Nadie puede cambiar esto que está aquí en el lóbulo frontal derecho mío, porque ahí está Dios, ahí está esa lengua, ahí están esos idiomas. Y una vez yo le hablé lengua a un demonio, y cuando le hablé ese idioma sin entender yo, en mi consciente, lo que le estaba diciendo, el demonio dio un giro, se sacudió, dio una vuelta, cambió de forma. Cuando dio la vuelta, se sacudió, cambió de forma. Y me dijo, yo entendí lo que tú dijiste en lenguas. Y yo le pregunté, ¿y cómo lo entendiste? Me dijo, nosotros entendemos todas las lenguas y ustedes también. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, ustedes la entienden, lo único que tiene que sacarla, desencajarla de dentro de ti. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Y es verdad, el espíritu entiende, es cierto. Lo que pasa es que hay tres... El espíritu habla todos los idiomas. Hay tres niveles de lengua. Para darle la palabra al profeta. Profeta, ¿me permite? Sí, sí. Para los que no creen en profeta, Abraham es profeta. Es profeta, Abraham. Sí, la la gloria del Señor. Ay, esa mirada del tío. Eso cuando estoy a punto de darle un palo a alguien. Yo tengo que salir yo aquí, sé soy más chiquito aquí, mira, yo no tengo ese don. Vamos, porque yo sé que hay personas que estudian cultura hebrea y judaísmo. Vamos entonces a profundizar un poquito más para atrás. Recuerda que se hablaba un solo idioma, que era el idioma que hablaba Adán. Uh-huh. Si Adán hablaba un idioma, era el lenguaje divino. Claro. ¿Qué pasa? Después de ahí para acá, en el Nuevo Mundo, la influencia de Caín entra por Naama, que era la esposa de Noé. Entonces ahí vino el problema de Canaán y esa gente, hasta que llegó Nimrod y la construcción de Babel. En la construcción de Babel es donde Dios desciende y... Confunde. O sea, que los idiomas no fue para bendición, fue para confusión. Son confusión, eso significa. Exacto. Entonces, ahora hubo alguien que queda hablando el mismo idioma que hablaba Adán, que él no participa en la Torre de Babel. Él se rebela contra eso. Ese joven se llamaba Eber, bisnieto de Sem, hijo de Noé. Por eso a Abraham le llaman el hebreo. Uh-huh. El único que quedó hablando ese idioma hebreo que hablaba Adán era Eber. Por eso es que a Abraham le dicen el hebreo, porque Abraham hablaba el idioma de Eber, el que hablaba Adán. Por eso en el hebreo se llama Lashon Kadosh, que es lengua santa, lengua divina. En los tiempos de Jesús se hablaban tres tipos de idiomas, que era el griego, que era el oficial, el hebreo, que era el idioma de las liturgias ceremoniales, sí. De la sinagoga, de las liturgias. Bueno, sí, perdón. Sí, y el arameo, que era el coloquial, que era donde Jesús predicaba. Por eso yo te digo que yo predico normal. O sea, yo cuando estaba adquiriendo un chin de conocimiento, empezaba a atacar y me cerraba un viaje. Eso fue lo que me pasó. Eso fue lo que me pasó. Así mismo es. Por eso fue que yo te dije ahorita, pastor, que yo solté. Porque el majajamajín. Empezaron ahí, puertas cerradas. Entonces yo hablo de Jesús, hablo de Jesucristo, y me gustaría tocar el tema también de los nombres. Vamos a hacer un programa de los nombres para desmantelar a la gente. Ve anotando. Ya usted es un titán, Sí, entonces, ¿qué pasa? El lenguaje santo, que es el hebreo bíblico, porque el hebreo que está hablando Israel es un hebreo moderno. Sí. Entonces, ese hebreo bíblico queda, ¿verdad? Pero Jesús predicaba. Entonces, ¿qué viene? El problema, el cuco de los judíos es Pablo. Porque el problema es que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Pablo era el tercer Gamaliel, porque Gamaliel era un grado. Para tú ser Gamaliel, tú tenías que aprenderte la Torá de memoria. Sí. Por eso ahí vino uno llamado Ezequías, Quiquillajo, ahí en Israel, que los rabinos lo estaban saludando, que se hizo viral, que iba a ser era de la descendencia, supuestamente de la descendencia. Sí, pero es que el tipo se sabe la Torá de la mente, las 613 leyes. Wow. Entonces Pablo tenía ese nivel.
Pablo se sabía las 613 leyes de memoria. Entonces, Pablo entonces que confronta. Por eso en el 67, cuando se hizo la reunión del concilio para ver si la iglesia iba nuevamente a guardar Torah, ¿a quién tienen que buscar? Tráigame a Pablo. A Pablo. Pablo lo agarra el Señor, ¿verdad? Y se va 3 años en un retiro a Arabia. Ahí en Arabia, o sea, los 3 años que duró el Señor con los apóstoles capacitando, duró el Señor con Pablo también. Claro que sí, por eso él lo testifica. Él lo testifica. Sí. Pero ¿quién era Pablo? El coeficiente que tenía Pablo, señores, no era normal. Pablo nace en Tarso. Tarso era una ciudad de Turquía. Por consiguiente, Pablo era ciudadano por ciudadanía de Roma. Sí. Porque Turquía tenía una poli de Roma. Cilicia. Sí, tenía una poli y él nace. El papá de Pablo era constructor de tiendas y tenía un negocio con los fariseos que le vendían las pieles de los animales que sacrificaban con vaca muerta. Por vaca muerta, o sea, en un lenguaje dominicano, barata. Por barato. Sí, por eso tú ves que el Señor entra al templo y empieza a dar golpe ahí a todo, porque era un negocio, que el pueblo tenía que comprar el animal del atrio obligatorio, no podían traerlo del campo, porque era impuro. Y era un negocio negro que tenían, y por eso tú ves que el Señor dice, el celo de la obra del Señor me consume. Sí, porque ya él sabía lo que era un negocio. Sí. Y aparte los impuestos muy altos. ¿Por qué menciono a Pablo? Porque Pablo fue el hombre que manifiesta misterio que no le fue revelado a hombre. Pablo es que habla aún del arrebatamiento, por eso hay gente que no cree en el arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento. Y yo. Porque Pablo habló lo que él vio. Por eso es un misterio. Él habla de un misterio, que no vamos a desatar ese misterio, pero vamos a desatar parte del misterio. Y parte de estos misterios son los géneros de lengua. Pablo te habla de lenguas humanas. Sí. Las lenguas humanas se dividen en 2 partes. Lenguas humanas, que son los idiomas, y lenguas arcaicas, que son dialectos que desaparecieron y otros todavía están vigentes. Muy antiguos. ¿Qué hablaban los apóstoles? La maravilla de Dios en las lenguas humanas que se le manifiesta. Hablaban tártaro, hablaban arameo, hablaban griego, hablaban hebreo, hablaban egipcio, exacto. Que la Besorá en hebreo, lo que nosotros conocemos como evangelio, que es la maravilla de Dios. Estaban predicando el evangelio en los idiomas de cada judío de la diáspora que estaba ahí el día de Pentecostés. Sí. Ahora, cuando hablamos de lenguas angelicales, porque, señores, la gente cree que los idiomas están en este mundo. No. Cada jerarquía angelical habla diferente idioma. Así Pablo habla de las lenguas angelicales. Sí. Entonces, por eso que el Espíritu dice, y los ángeles se movían según el Espíritu le dijese que se moviese. Ningún ángel te va a escuchar si tú no hablas su idioma. Por eso que hay veces que Dios te habla un género de lengua y a través de ti está hablando con los ángeles. Sí. Y el Espíritu Santo le está dando instrucciones a esos ángeles que bajen y que desciendan. Entonces, la lengua angelical son lenguas angelicales, no son humanas. No son pero humanas. Viene la lengua celestial, esa es otra. ¿Qué son las lenguas celestiales? Son angelicales. Pastor, ¿no sería bueno, como tenemos la duda del joven, no sería bueno que demos el próximo programa acerca... tú querías hablar de la Biblia. No, de lo que ustedes quieran. Sí, vamos a ver. Estoy escuchando como veo que está descualificando, como hay ciertas dudas con la hipérboles y todo, que yo sé que él va a tener la duda para que así mismo le vamos a hacerlo en el próximo programa. Sí, dame tiempo de allá, tú sabes, 1:11, ¿verdad? Sí. Wow, Dios mío, pero está duro. 1:11, bendito sea Dios. Sí. Bueno, para no cerrar así de repente, porque queremos que el pastor se explaye en el próximo programa y la gente asimile con mucha mejor calidad esto. Quiero hacerle una pregunta que dijo el doctor en Divinidades para saber si usted va a estar de acuerdo con esto. Sí. Él dijo que un demonio o no se sabe qué lo agarró por un pie. Algo inmaterial lo agarró a él que es material. Entonces nosotros queremos, hasta Abraham está haciendo así. Ya tú sabes que la cosa es fuerte. Ataque usted, que ya usted es medio ateo, aunque antes era ateo. Mire a ver, es ateo, ataque. No, es que puede ser realmente. Ahora, lo que hay que ver... ¿Y para qué necesitan un cuerpo si ellos pueden agarrar y matar gente? No, espera. Bueno, ya se acabó ahí el debate. Mi pregunta es, yo lo que porque o sea, una pregunta en una respuesta. No, es que el tema de él es complejo porque es que él tiene que playar, saber qué fue, porque que lo jalan por un pie. Puede que Bafomé lo jaló por un pie. Puede ser que lo sienten en el espíritu también eso. Lo más lógico. Escucha esto. Lo más lógico. Escucha ciencia. Porque es que él tiene que hablar. Con esto acabamos, pendiente. Escucha ciencia. ¿A quién fue que jalan por un pie? El doctor en Divinidades. Voy a explicar. Déjame ayudar. Y yo voy a explicar. Y yo sé que todo el que nos ve, o en su gran mayoría, que ha tenido experiencia, me va a dar la razón a mí. Tú vas a ver los comentarios. Wow, Oye, ¿por qué? Ya te ganaste la audiencia, hasta yo estoy votando por ti. Puse un super chat por él ahora. Pastor Sandy, nosotros tenemos experiencias espirituales en un cuerpo físico. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa?
el mundo espiritual, a pesar de tener, porque hay demonios y hay espíritus, hay demonios con cuerpo y hay espíritus sin cuerpos, hay sombras. Correcto. Cuando algo inmaterial llega a algo que es material, lo material puede sentirlo. Tú que eres un físico. Cuando algo inmaterial. Llega a Sí, Elifaz lo sintió y ya se siente. Está No, lento. es que no me quiero meter en problemas, tú sabes. Estoy Pero dejando como que tú eres, fluya. como tú eres de No, física pero y de ciencia. Identifícate. porque Como no tú eres de puedes- física y de ciencia, No, te hice esa pregunta. Cuántico, Algo responde. que no se ve, Bueno, sí, que no se ve. Sí, que no se ve, Sí, claro, tú lo toca sientes. algo físico, ¿lo puedes sentir lo físico? Claro que sí. Ahí está mi respuesta. Así pues sí. Ahí está mi Pero respuesta. inmaterial que no tiene materia, no. No. Lo que pasa es que nosotros fuimos creados de 4 componentes y los ángeles fueron creados de 2 componentes y se ligan entre sí. El ángel, un espíritu, puede tocar tu espíritu y moverte. Perfecto, ahí voy. Desatamos los componentes. Ahí Ay, es que mi voy. madre, Dios mío, Ahí pero voy. ¿qué es esto? Pero espérese, pastor, Deme la usted me revancha. Quiero quitó. estar tranquilo y estoy nervioso. Oye, él me quitó la explicación. Exactamente, por eso te hice la pregunta, Jimmy Neutron. Como nosotros tenemos esas partes, cuando un espíritu te toca espiritualmente, tú lo sientes en lo físico porque te mueve. Y lo que tú sientes en lo físico fue tocado en lo espiritual, pero te llegó a lo físico. Porque para que lo espiritual pueda tocar lo físico, tuvo que tocarlo lo espiritual Es también. que lo que mueve Bebe, lo físico. bebe un poco de agua que está delirando. Es que lo No, que mueve, no, lo que pero mueve- es que lo el que pastor te lo mueve, dijo. No, es no. que lo que El mueve lo pastor te lo dijo. físico es lo Es espiritual. lo espiritual. Entonces, Es que- como ese espíritu llegó, Y ¡pum! los animales. Yo estaba dormido. Cuando él tocó la parte espiritual mía, ¿qué sucedió conmigo? En el instante, mi espíritu sintió el toque y mi carne a la vez sintió la presencia o la presión de la El mano. contacto. Tú El no puedes agarrar contacto. esto para que no le desenfoque la Para que no cámara. agarre la cámara. Sí, el contacto. Hay un problema con la Que no venga el musulmán y coja cuerda aquí. Que nosotros no cogemos cuerda. Cuando él me tocó espiritualmente, ¿qué pasó conmigo? En lo físico, Lo sentiste. perfecto. Esa es tu explicación. Bueno, señores, ya entonces nosotros sabemos que los ángeles no necesitan poseer el cuerpo porque No. pueden agarrar y darte un estrellón desde la cama y así. pueden jalarte. Y pueden jalarte, y pueden ahorcarte, y pueden acostarse contigo, y pueden hacer de todo según el doctor en divinidades. No esperaba menos de usted. Yo le tengo una Abraham, pregunta, de a ver este. su herejía. Sí. Sí, pues yo estoy Hay nervioso. Una pregunta. Sí. Como iglesia, ¿cuántos se identifican como iglesia? Amén, No, amén. pues yo soy iglesia. Somos Amén, iglesia. amén. Yo soy iglesia. iglesia. Somos ¿De iglesia. madera o de blog? No, un cuerpo en Cristo. El cuerpo en un Cristo. en Cristo. Ok, o sea, que la iglesia somos nosotros. Sí. Sí, Estamos claros en eso. Sí. Amén, me Amén. gustó ahí. Está profundo, Abraham. Estamos llamados a ver demonios o ángeles. A verlo los dos. Es No, vi- realmente no estamos llamados a ninguna de las dos cosas. A evangelizar y a vivir para Dios. Ok. En realidad nosotros, el llamado está, Sí, el dentro llamado. del llamado está eso, de que tengamos experiencia Sí, con espíritu sí, sí. de toda índole. De toda índole. Es bíblico ver los demonios. Pero yo te dije, por eso te contesté, Abraham. Ahí está en la Biblia. Jesús, ¿a quién no, vio no. Jesús? Claro, Jesús dijo, claro. yo veía, Jesús dijo, yo Sí lo veía, posee. Jesús dijo, yo veía a Satanás Claro. caer Lucas del 10, cielo. 18. Lucas 10, Ajá, 18. Wow, Yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. Pero Jesús- ¿Qué es lo que está viendo? Espérate, si tú Pero- quieres, Pero hay un espérate, Jesús que es humano aquí que está hablando. Si tú quieres ponemos cámara 7. Abraham, si tú quieres ahora mismo puedes echar para atrás ahora rápido. Ahí, porque ya te vieron un demonio, ya te vieron un... Y si lo dejas pensaban a seguir Pero llegando. es que está hablando de Jesús. Es que los apóstoles. Espérate, déjame ponerte ¿Y la cuál- cámara. y cuál- Traté de ayudarte. y- Señores, ¿y cuál es Jimmy, la- Jimmy, y la cuál- cámara se ve bien ahora. Sí, Abraham, también, Ya, también. reparamos la cámara, disculpen la obstrucción que Te tuvimos. voy a hacer una pregunta, Abraham. Llévalo ¿Cuál suave, es que la viene por diferencia primera vez, llévalo entre suave. tú y Jesús? ¿Cuál es la diferencia? Entre tú y Jesús. Bueno, en un método de grandeza, Él es más grande que yo, es mi Salvador, Él es más santo que yo, todo más que yo. Entonces, Ahora. tú lo que estás midiendo Ahora, significa es que tú es que eres. no vale la pena compararse porque realmente Tú no te estás comparando. sin Él, es decir, me dice cuál es la diferencia. Ahora, en parentesco, yo me parezco a Él porque tengo su imagen y semejanza. Ahora bien. Lo que me llama la atención es que frecuentamos mucho, que vemos demonios. Cuando vas a la luz de la Biblia, los apóstoles hablaban más con los ángeles.
no hablaban con demonios. No, porque eso- los demonios, te eso doy es un co- eso es un me da la concepto, palabra, me da Abraham. la palabra, gracias. Ay, Es un, Abraham, Ay, mi Abraham, eso es un concepto. El hecho de que Es un alguien, concepto, o sea, a la luz de la Biblia, no es una enseñanza. alguien que diga que vea muchos demonios, ese es su problema. Por ejemplo, yo en Ahora, lo personal. O estoy sea, ya- que es antibíblico. No es antibíblico. Es Porque que bien, No, ver demonio no es antibíblico. extrabíblico. ver demonio no es antibíblico. Ahora, es que hay gente que ven demonios hasta en la Exactamente, pared. ya eso es una exageración. Sí, ya es un problema mental. En pero- contexto, la palabra demonio, en contexto significa, como recitó mi pastor, es un término hebreo que kosher, que significa actividad demoníaca. Kosher. No, no, ¿qué no. kosher? No, demonio en griego. En Daemon. griego, no, Daemon, en espíritu hebreo, brillante en e hebreo, inteligente. en hebreo, Daemon en es. hebreo. En En hebreo también, es yo te tiniebla. ayudo Es ahora, tiniebla. Entonces, José o Ruach Joseph. Rasha, en hebreo. Es Rashab de Rashab, malo, pero malo, también tiniebla. a espíritu malo, Espíritu Rashab, inmundo. Ruach Rashab. Ruach Tumat, Pero entonces. también José, que es la palabra que tiene que ver con tiniebla, con oscuridad. Según Ok. la Strong, el hebreo Ah. Strong, que kosher, que suena así. Entonces, estamos llamados para ver ángeles. Entonces, los demonios podemos identificarlo, o más bien, lo que portamos lo identifican a ellos en los cuerpos. Pero el ver sombra y ver de que demonio así, no va conectado con lo que tú eres en realidad. Te voy a decir una cosa y con eso termino. Salmo 91. Aunque ande en valle de sombra de muerte, David veía, incluso, y no estaba en el Nuevo Testamento, veía sombras de muerte, porque los espíritus de muerte vienen en forma de sombra. El valle Pero- de la sombra de muerte. Ajá, pero era él- un lugar de guerra. No, pero espérate. Tiene que pero hay identificar- espíritus de... ¿Tú no crees que hay espíritus de muerte? Yo lo que creo, que hay un- Mortandad hay- que me dio el día avestruz y hay un pestilencia. Hay sistema. espíritus que provocan muerte. O sea, Hay claro espíritus que sí que que lo provocan provocan, muerte, pero hijo. el verlo, tú no lo puedes ver porque ellos te ven a ti. ¿Cómo porque- que no lo puedes ver? No. Abraham, pero Hermano, tú has Es visto que en la ¿Qué Biblia, pasa? en la Yo he visto posesión, es que demonios la de Biblia lo manera ve. corporal en gente. No, yo lo Es he- que yo lo he así, visto yo lo he en visto. no, serio. gente. pero bíblicamente. Ahora, como pero él esa es su dice, postura, ¿cómo hay que te estoy diciendo? respetarla. Bueno, yo respeto... No, Es que- déjenlo a ellos, que la tertulia está buena, me interesa. Mi postura, Prepárate, mi que voy a... postura es la que dice la Biblia. Realmente, los apóstoles. Es la que dice tú. Ok. Pero la Biblia dice, pero pregúntale a tu pastor. Tu pastor ha No, tenido... porque yo te respeto. Pero- Yo respeto eso que tú dices, Claro. pero no es la postura bíblica, porque por eso te estoy contradiciendo. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Jesús habló Pero No, no deja- tanto tiene que lo vio. deja- Satanás se le apareció. Se le apareció. pero Una pregunta. déjame- Y Satanás es Cuando un vio que espíritu. Jesús fue, o sea, cuando Jesús vio la expulsión de Satanás, Ujú. ¿en qué tiempo tú identificas que fue eso? que ¿En la- qué tiempo habló él? ¿Cómo así? Tiempo O sea, pasado. ¿en qué No, tiempo? porque Eso no ¿En era en qué- ese momento. Es que él pudo, Eso no fue en ese momento. Mira, los exégetas dicen, porque eso yo lo conozco. No lo ayude, Los porque exégetas dicen, porque esa parte yo la conozco, que pudo haberlo visto en tiempo pasado, proféticamente, como cuando en el libro de Isaías que dice que él cayó, pero también como andaban 70 envueltos en una sola llama, alaba, pudo haber visto al Satán, ¿cómo qué? ¿El Satán como Satán directamente? No, el Satán en la representación de los espíritus que cayeron cuando los discípulos fueron a los hogares, cuando los discípulos predicaron, cuando los discípulos hicieron la obra. Porque el Satán, cuando Sí, tú es una hablas de postura. Satán, es una representación. Satán, en realidad, a pesar de ser una entidad, Es un título. es un Ok, título. ok. Entonces, ahí voy a Satán terminar. del hebreo, Hasatán, que significa el opositor. Sí, Hasatán, el que se adversario. opone. Ok, Sí, adversario. pero hay un factor. Pero es que déjame, Jesús- déjame terminarte para explicarte por qué yo creo. Número 2. Creo que ese los ese argumento que me presentaste realmente Todo eso es bíblico. no es bíblico. Está argumentando en cuanto a filosofía. Yo te voy a hacer una Pero, ¿cómo pregunta. así? Eso ¿Cuál sí. en la tierra, En la qué tierra. hay más, ángeles o demonios? Ahora mismo, en la tierra, lo que hay más gente que demonios. No hay demonios aquí. Ay, mi madre, ¿pero qué es lo que pasa con Abraham? Bueno, excelente. La Biblia dice, me ayuda. un Abraham, poquito ¿qué ahí. pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? Y la Biblia dice que el querubín caído arrastra la tercera parte con su cola. La cola tiene 3 simbologías. Ahora, si arrastró la tercera parte, eso significa que de cada 3 ángeles, él arrastró un demonio, un ángel. Por eso que la Biblia dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay más ángeles que demonios. Por supuesto. Entonces, en el mundo... No, y el creador se quedó arriba. Claro. No, porque que ya, La fábrica está arriba. Es que el creador tengo eso ya No, eso no tiene eso dimensión. ya es Eso es- una- Imagina. Se fuera. eso ya está fuera de nuestra imaginación. Sí, sí. O sea, el todopoderoso. Sí, pero yo hablo de la tierra, porque por ejemplo yo también tengo
¿Tú nunca has áreas visto demonios? Yo veo, voy a decir esto, pero quiero que Pero me entienda. respetamos la postura. No, Sí, claro, yo porque respeto la es postura. bueno. En lo Es personal, bueno que haya un adversario. a la luz, Tú eres a nuestro la- Satán hoy. A la luz de la No. a la luz de la Biblia, realmente me identifico por la postura espiritual de la iglesia primitiva. Pedro, un ángel lo libró Tenían de la- más de contacto la con cárcel. los Ahora, ángeles, cuando correcto. expulsaban los demonios era que se encontraban de manera corporal realmente, pero no Es veían, así. no veían de que una imagen ni una sombra. O sea, eso es como un pensamiento figurativo. Eso depende que se ve. de- Ahora, lo Mírame. que yo sí creo, Eso lo que yo depende sí del creo llamado que en tú la tengas. opresión. Eso depende de tu Mira, llamado. Escucha, Hay gente esta que- parte, mira, ya, o sea, en mi vida ministerial, casi en todas las actividades frecuento con el Espíritu Santo expulsando demonios. Lo último fue que tuve una campaña en la piscina y de pronto salió una bruja, que el rostro se le transformó con un machete. Escucha eso, Jimmy. Con un machete se me paró en la tarima. No, está bien, está Espérate. bien. Yo he respetado todo aquí, yo no he hablado. Y ese no es un nombre de él. Jimmy Neutron. No. Excusa. No, pero... No es así que le decimos. Pero el doctor dijo que se... No. Así no. Yo no estoy diciendo eso. O sea, el tema no es que tú me digas Jimmy, sino Neutron, la postura. Pero ese no es tu nombre. Sí, Pero que tranquilo. se vio épico. Dije, Sí. escucha esto, Jimmy. Jimmy, la forma. Bueno, No, pero viste bien. con Al esa profeta forma. hay que traerlo, mamá. Escucha. Jimmy Neutron. ¿Qué sucede? Doctor, escucha esta parte. ¿Qué pasa? Ella fue perturbada por la radiación de la presencia, no de la unción. Yo invadí su ambiente, su entorno, y fue perturbada en su casa. Salió con un machete y se me paró ahí. En esencia no fue ella. El demonio, para expresar sus intenciones, deben tomar un cuerpo. De lo contrario, no tienen acceso. Entonces ella vino figurándome. Y yo la desafié, le dije, tira para ver si es verdad que tú eres guapa. La presencia la mandó para allá y entró a su casa, Escucha. rompió. El segundo evento estaba en una concentración. Está desafiando demonios. Eso no se Y un, puede. espérate, y Eso un es brujo, peligroso. y un brujo, oye, Son reales. Oye, un brujo me mandó una joven, ese era el caballo de ella, para perturbar El ambiente. el arrepentimiento de las almas. Y al instante se manifestó el demonio. Pero yo no puedo decir de que un demonio vino. Ahora, ¿cómo tú lo puedes ver? Justamente en visión. En visión tú lo puedes ver no un éxtasis, sino en visión. Ya Yo le vi- Abraham, tenemos que cerrar este programa. Yo le he visto literal. Vamos a seguir. Míreme, le voy a decir dos cosas. Los demonios se ven en visión, como él dijo, y lo puedes ver, lo puedes Literal. ver perpetuamente. Sí. Le voy a decir Cuando algo. tú No me critiquen. Cuando Oye, tú lo veas, anciano, escúchame, cuando tú lo veas, en ese momento que tú lo ves, ya tú no estás en tus sentidos humanos, tú te encuentras en el espíritu. ¿Por qué? Porque todos los profetas, dice Juan, y yo estaba en el espíritu, o sea, en una condición espiritual, salí de mi cuerpo. Yo puedo estar hablando ahora mismo y de pronto se pausa todo. no, mi yo lo ser veo, humano. salir del cuerpo. Yo Yo lo lo veo. he visto No. como te he visto Y aquí, yo, y sí. se Tú desaparece. lo ves, Y yo- pero que y- ya es un estado, es un momento que todo tu ser humano. Déjame se explicarte frisa. algo. Mírame, yo tengo más de 7 años dando conferencias de guerra espiritual. Lo que pasa es que yo Yo en, los mi he vide- visto en mi pila de vide- veces. en mi video yo no subo gente endemoniada. Yo tengo eso prohibido. Yo no Sí. subo gente endemoniada. Tal vez la gente no sabe, yo tengo un don como ese, porque yo no subo gente endemoniada. Yo incluso he mandado a cortar varios videos concernientes a eso. yo no grabo eso. Yo no grabo eso endemoniado. Ahora, escucha esto. Yo te voy a decir esto. Créeme, porque no te tengo por qué mentir. Yo llegué en un tiempo de mi vida, la primera vez, ahora uno tiene conocimiento de que los demonios son rúas, son neufmas, son vientos. La primera vez, cuando yo vi un demonio en una ocasión, varón, fue un viento tipo como un negro, como un gris, como este, más o menos, un gris oscuro. Y vi que habían eso fue Dios para que yo lo entienda, como que en sus dos ojos habían dos bolas negras. Y yo lo que vi fue un viento de ese principado. O sea, yo no sabía en ese tiempo que los demonios eran neufmas, eran como vientos. Sin embargo, Dios me permitió mostrando así. Sin embargo, en el 2015, cuando yo comencé a hacer liberaciones, y era porque todos los jóvenes en el tiempo querían salir conmigo a predicar, y la mayoría caían endemoniados. Y cuando caían Los que andaban contigo. Ajá, los que andaban conmigo. Entonces, en mi congregación, porque eran jóvenes de mi congregación. Sí. Y entonces no permitían en la iglesia que uno haga liberación porque uno era muy niño. Si ustedes me Sí. quitan a mí 12 Es que años, es un don. me vuelvo yo un chiquillo. Sin embargo, la vergüenza que yo pasé en una actividad que me andaba como con 30 jóvenes de la iglesia, fue que yo fui a predicar y
en esa actividad cayeron endemoniados por todos lados. Con todo lo Y que todo el mundo estaba diciendo, wow, qué autoridad tiene ese niño, qué autoridad tiene ese muchacho. Y cuando ven que yo me voy, que sale la recua de todos los que estaban endemoniados. Trajo el endemoniado. Detrás de mí, dicen, no, pero eso andaban con él. O Ay, será padre. verdad o será mentira. Esa vergüenza la pasé. Pues De otra ahí formé cosa. un ministerio los lunes. Que a veces los muchachos lo ponen 3 líderes, un batallón. Íbamos a la casa de los muchachos y le hacíamos liberación hasta que quedaron todos libres. De ahí, algo en mí se activó. Y diciéndote esto, siendo la presencia de Dios, ¿cómo me recuerdo de esas Gloria cosas? a Dios. Yo veía demonios que yo lo dibujaba en un cuaderno. No sé si estaba bien, si estaba Es que es mal. un don. Yo lo dibujaba. Mírame. Lo vio en el espíritu. Varón, yo lo dibujaba En el literal. espíritu. Y te voy a revelar algo que no sé si lo van a entender aquí. En visión yo lo puedo dibujar. Pero si hay un demonio ahora mismo patente y yo lo veo en 2 segundos, antes de 2 segundos, desaparece. Sí. No se dejan ver. Yo El también. demonio que se deja ver Ah, un yo no hombre los dejan ver. humano Sí, eso es verdad. pierde. Yo los he visto. Por Oye, ejemplo, tú no me por- puedes creer por lo eso si menos- tú no quieres. Yo los he visto así y ¡fua! Y desaparecen. ¿Por qué? Porque yo vengo, a pesar de que no fui brujo, no fui hechicero, yo vengo de una familia que practicaba toda clase de esas cosas. Yo vi hombres comiendo vidrio, masticándolo así, enterrándose cuchillos sin que se le pudieran clavar, y vi gente caminando sobre el fuego. Pero en yo, su cuerpo. pequeño, en su cuerpo. Justamente, en su cuerpo, pero no un espíritu fuera. Por lo menos yo. de Bíblicamente. Tú Pero no lo has esa es visto. porque tú no has tenido ese Tú no lo has es visto, raro, pero Abraham, mira, que tú no has tenido esa yo- experiencia. Es que yo estoy de yo, acuerdo con o él. sea, Es yo que en lo bíblicamente los demonios solamente lo vieron los apóstoles y Cristo también, cuando estaba dentro de la persona. Ahora, no, ahora. no, espérate, Satanás se le apareció a Yeshua. Claro. Es Cuando dice que no El pueden propio, comparar, el no querubín pueden comparar. caído. Ah, en Sí el se- desierto. claro. Ah, no, sí se no, puede sí, comparar sí, con sí, Jesús. claro. Sí se puede. No, Porque varón. Jesús está en cuerpo. Varón. Claro, Tengo- por eso fue que yo varón, te hice la pregunta. Una Que te dije, ¿cuál es la una diferencia entre ¿Qué tú fue y que eso? lo llevó ¿Estaban al en cuerpo los desierto dos? a él? El Espíritu. El ¿Cuál Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Ok. Para ser tentado por Entonces, Satanás. una pregunta. ¿Y qué tú- qué me iba a decir? Sí, no, Ah. estoy de acuerdo, porque oye. Llévalo al paso, anciano. Una pregunta. Lo llevó al desierto. ¿Cuál es el exégesis del desierto? Para ti, ¿cuál es el exégesis? No, porque el desierto tiene varias connotaciones. Ok, en esencia. Los judíos lo ven como La habitación de Dios. el Dabar, donde tú vas a La escuchar la palabra. palabra. Los musulmanes lo ven como la habitación de Alá. Había un Dios en el desierto. Concluye con eso, que con eso cerramos. Concluye. Tú vas a ganar el Ok. debate porque tú vas a cerrar. Dale. Ok. Concluye. El desierto es la ausencia de materia. Por demás, ese es un espacio espiritual. Y Jesús realmente fue No era llevado- materia. Fue llevado por Claro, el puedes espíritu. cerrar ahí si tú quieres. al de- Cierra No, ahí está que, ya. cierra ahí que Jesús no era materia. Cámara Cierra ahí. 4. Cierra ahí. Señores, cerramos ahí. va. Cierra ahí que Jesús no era materia. Dios le bendiga. Ya acaba la Dios le cuarta. Abraham está fuerte.